Por ahí tenemos. Yo los voy a estar interactuando un poco con ustedes. Me gusta interactuar con las personas que están del otro lado para que entremos un poco en confianza. Bueno, muy bien, como Natalia me acaba de presentar, mi nombre es Julio César Ardila. Soy pues, ingeniero de sistemas, especialista en sistemas integrados de gestión. Por ahí la vida me ha dado la oportunidad de trabajar en la implementación, siendo líder de esta tarea que muchas veces y que yo sé que del otro lado, pues están muchos colegas, como lo son ustedes, y que viven en el día a día lo que es trabajar en este mundo, lo que es vivir, y por supuesto, pues todos los retos que tenemos para solventar o sacar adelante nuestro sistema integrado de gestión y que por supuesto aporte un valor a cada una de las organizaciones en donde ustedes laboran. Eh, Vamos a tener una charla básicamente en función de la transformación digital para el cumplimiento normativo, específicamente en función de lo que son las normas ISO. Hablamos de una 9001, 14001, 45001, 27001 y por supuesto la norma antisoborno 37001. Pero fundamentalmente centrarnos en dos aspectos: cómo mejoramos la eficiencia y la productividad de nuestras organizaciones. ¿Quiénes de ustedes que están allá no quieren mejorar esa parte? Por supuesto, yo sé que todos estamos focalizados allí. Pero antes de llegar allá, hagamos un recorrido un poco hacia el contexto que ha tenido este concepto de transformación digital. Es por ello que he querido traerles un recuento muy rápido acerca de la evolución que hemos tenido como humanidad y como organizaciones en este sentido. Aquí vemos cuatro olas fundamentales. La primera de ellas está asociada hacia las décadas más o menos del año 1960 y 1980. Y allí, pues fundamentalmente fue el boom, por decirlo así, de las nuevas computadoras, en donde ellas pues no son ni siquiera pues lo mínimo parecidas a lo que hoy en día tenemos, pero ya sí que hacían algún tipo de gestión o de automatización de algunos procesos, en donde estas computadoras ya quizás almacenaban algún tipo de dato, mostraban algún tipo de análisis o de acción, por decirlo así, de esta información. Y pues esto generó un impacto inicialmente en la mejora de la eficiencia administrativa y la capacidad de procesamiento de datos. Luego viene una ola un poco más revolucionaria, que yo sé que muchos de ustedes, quizás los que tienen ya los años que tengo yo, la vivimos, y fue por allá en los años 90 en donde sale el boom del Internet. Este boom que hoy en día nos tiene con personas, audiencias en España y aquí viéndome sin ningún problema, en Ecuador, en Perú, en Argentina, y que nos permite hoy en día tener esta comunicación. Ello, pues por supuesto, generó un impacto, transformación de modelos de negocio. Tenemos que ya muchas veces no necesitamos esa presencialidad, sino que pues podemos mediante este método del Internet tener nuestro negocio. Conectividad global, lo estamos viendo en este momento. Acceso a la información en tiempo real. Perfecto. Luego pasamos a una tercera ola sobre la década del año 2010 al presente. ¿Qué hablamos básicamente? Allí entran o se incorporan unos conceptos supremamente fundamentales. Hablamos de tecnologías móviles, aplicaciones, tiendas móviles, Big Data, gran volumen de información. Recordemos, hasta no hace mucho, que en nuestros sistemas de gestión, nuestro cuarto de archivo o muchas carpetas, cajas de información. Hoy en día eso lo estamos teniendo en una nube, en un servidor, ¿cierto? Bien almacenado y lo más importante, que comenzamos a explotar un poquito esa información que quizás ya estaba un poco salvaguardada, pero no le estábamos dando el provecho. Y pues también aparece un concepto interesante que es
el servicio o la computación en nube, ¿no? Que pues hoy en día es muy conocido y muy utilizado. ¿Qué impacto tenemos? Mayor movilidad, flexibilidad empresarial, capacidad para manejar grandes volúmenes de información y sobre todo, pues sacarle un excelente resultado para la toma de decisiones efectivas. Y por supuesto, no se me puede ir la cuarta ola, que es la que estamos viviendo de hoy al futuro. ¿Cuál es? La inteligencia artificial. Y todo lo relacionado con la automatización de procesos. Allí nos aparecen conceptos como el machine learning, ¿cierto? También blockchain, nos aparecen aspectos que o conceptos nuevos que quizás nos van a potencializar mucho más. Y recuerden que la inteligencia artificial no vino a cambiar nuestras o a reemplazar nuestras profesiones. A ti no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Te va a reemplazar quien sí aprenda o la persona que aprenda a dominar la inteligencia artificial si tú no la dominas. Entonces, ese concepto y bajo esa premisa, pues vamos a tener unos impactos en la optimización de procesos, en la mejora en la toma de decisiones, aumento en la eficiencia operativa y por supuesto todo esto englobado en un fin que pues es el cumplimiento normativo. Ya vimos toda esa trascendencia o toda esa trayectoria. Ahora, pues para muchos de ustedes de pronto esto es algo nuevo, muchas empresas quizás se van a identificar con esto que les voy a mostrar. Y me gustaría, una vez termine, que me escriban el número 1 si ustedes se sienten identificados con una de estas realidades que les voy a mostrar a continuación, como organización, como líderes de sistemas de gestión. Primero, alta carga administrativa. Gestión manual de los procesos requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, lo que resulta en una alta carga administrativa y, ojo, que este término le encanta a los gerentes, el tema de la eficiencia operativa, pero aquí estamos en el punto negativo, o sea, menos eficiencia. ¿Qué impacto? A nivel organizacional, aumento en el costo operativo y reduce la productividad. Otro, errores humanos frecuentes. La falta de automatización, pues en este caso incrementa la probabilidad de que se generen errores humanos en recopilación, registro y análisis de la información. El impacto que puede llevar, pues no conformidades, ya de pronto acotándolo un poco a nuestros sistemas integrados, ¿no? Pero puede tener otros impactos a nivel compañía, ¿no? Pero a nivel de nuestro sistema también, por ejemplo, no conformidades, sanciones, pérdidas de reputación, falta de transparencia y trazabilidad. Aquí, ese punto final o esa segunda sección, quiero que la vean grande, trazabilidad. Ese es un aspecto, y lo digo desde mi experiencia, que es bastante fuerte y que nos cuesta mucho al momento de poder soportar nuestra gestión, poder tener completamente trazable todo lo que hemos hecho. Entonces, la gestión manual dificulta la visibilidad, el seguimiento de actividades, y esto qué impacto puede tener, pues complica temas de actividades propias del sistema, como realización de auditorías, la misma toma de decisiones, ¿sí? Respuesta lenta al cambio. Y recuerden, en la estructura de alto nivel tenemos un componente que se llama la gestión del cambio, que es tan importante que todas las normas que ya manejan la norma ISO con su estructura de alto nivel no lo incluyen. Y como el entorno es tan cambiante, pues si no nos apuramos un poco, si no estamos un paso adelante, pues vamos a tener dificultades para la capacidad de adaptarnos a estos cambios, a las regulaciones, a los estándares, a las condiciones del mercado. ¿Y qué impacto? Pues riesgo por no cumplir los requisitos, perder competitividad y en el peor de los casos, salir del mercado. Se estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad como compañía. Entonces, miren lo importante que viene a ser todo esto. Ineficiencia en la gestión documental, entonces no tenemos un control centralizado, podemos tener dificultad en el acceso a la información precisa, oportuna, la calidad del documento, la confidencialidad del documento.
podemos tener riesgos de hallazgos, de no conformidades, desviaciones, implementando fallos operativos, disminuyendo la calidad de nuestros productos y servicios, dificultad para monitorear nuestro sistema. Siempre en toda normativa nos hablan del desempeño. ¿Cómo está el desempeño en seguridad y salud? ¿Cómo está el desempeño en calidad, en la gestión antisoborno? ¿Cómo lo vamos a monitorear si no contamos con una buena herramienta, unos KPIs que nos recopilen, no en el Excel de Pedro o en el computador de Juan, y pues no tengo cómo optimizar y centralizar esa información? Otro elemento importante en aspectos como la revisión por la dirección: no va a haber una información consistente para tomar decisiones acertadas, basado en un fundamento sólido, en un fundamento real y no en suposiciones. Entonces, este es un recorderis, digamos, muy rápido, que les he querido hacer en función del desafío que estamos viviendo hoy en día y que no es extraño para muchos de los que están acá. Pero ahora bien, estamos hablando de transformación digital. Entonces, ¿qué beneficios podemos tener? Lo primero es que es un factor clave de competitividad. O sea, si yo quiero estar en el mercado, si yo quiero surgir, si yo quiero tener crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, tengo que estar allá. Ahora, este es un mercado competitivo regulado. Y digamos que esta herramienta cada vez se convierte en un aspecto fundamental y esencial. Y por supuesto, pues debemos adaptarnos rápidamente como compañía. ¿Qué beneficios vamos a tener si tenemos una gestión manual versus una automatizada? Reducción de errores humanos, por supuesto. Acceso a la información en tiempo real. Y algo súper clave: ahorro de tiempo, mayor productividad. ¿Y eso a qué nos lleva? A reducción de costos. Entonces, bajo este escenario, les he traído 3 beneficios claves, y sobre todo uno: costo y productividad. Eso nos va a impactar demasiado en función positiva. Entonces, ¿por qué no pensar un poco y ver cómo vamos, digamos, migrando a este ámbito en todo lo que es el diseño, implementación y por supuesto mantenimiento de nuestros sistemas integrados de gestión? Ahora bien, otro aspecto supremamente relevante que no lo podemos dejar atrás: la inteligencia artificial, en este caso, ¿qué impacto nos está generando? Automatización inteligente, no solamente con actividades, digamos que rutinarias y repetitivas, sino que nos permiten adaptarnos a la realidad, a los cambios actuales en tiempo real, generando beneficios claves: reducción de errores, aumento de la productividad, eficiencia mejorada, mejora continua de nuestras organizaciones y de nuestro sistema integrado de gestión, teniendo como beneficios claves adaptabilidad, genera una información detallada, una innovación constante, transformación organizacional con la inclusión de la inteligencia artificial en muchas de nuestras actividades. Pues esto nos está permitiendo una mayor agilidad y eficiencia y capacidad de respuesta. Muchos de los procesos propios de las compañías comienzan a transformarse. ¿A quién no le gusta que lo atiendan inmediatamente, que si escribe inmediatamente le respondan, le solucionen? Pero resulta y acontece que tenemos 3 personas solamente y tenemos que responder a 200 clientes a la vez. Pues como apoyados en esta tecnología nos hacemos mucho más eficientes, y esto va a llevar a que tengamos una transformación organizacional. Ojo con ello. Pero ¿qué beneficios podemos tener? Una ventaja competitiva, por supuesto. Una escalabilidad. Esto permite a las empresas escalar sus operaciones para hacerlas más efectivas, lo que hablábamos hace un momento. Y mejora la experiencia del cliente, que finalmente, y todos me corregirán aquí, la razón de ser nuestros clientes.
Ahora, ¿qué impactos? Digamos que hemos venido de lo macro, ahora ya vamos a entrar un poco en lo que, pues, hoy en día vamos a ver con las soluciones o una de las soluciones que nos ofrece el grupo SG Innova, que es Cantan Software, y es cómo se podrían llevar esos impactos al día a día de muchos de ustedes en el diseño, en la administración, en el mantenimiento de esos sistemas de gestión y cómo podemos ir mitigando esta problemática que vimos al inicio. Por ejemplo, ya comencemos a hablar un poco en el lenguaje de nosotros los que vivimos en función de la implementación o de los sistemas de gestión. Hablamos de un análisis del contexto. Entonces, ¿qué impactos podríamos tener? Entonces, una automatización en la recopilación y en el análisis de los datos. Identificación de factores tanto internos como externos claves, trayendo como beneficio una identificación de oportunidades y amenazas, digamos, de una manera ágil y precisa, que eso es lo que muchas veces nos cuesta un poco, porque el mundo cambia más rápido de lo que nosotros como organización a veces nos podemos adaptar. La gestión de los riesgos, un enfoque basado en riesgos, concepto de la norma fundamental. Toda organización que quiera trabajar con normas ISO, el enfoque basado en riesgos. Entonces, cómo el uso de estas herramientas pues nos ayudan tanto a hacer una identificación, valoración, ¿cierto? Y por supuesto una priorización de esos riesgos que hemos identificado, de tal manera de que establezcamos unos controles efectivos. Y, por supuesto, pues vamos a mejorar la precisión en este sentido, tanto en la identificación y aquí una palabra grandota que quiero que vean, la mitigación, porque de nada sirve que identifiquemos si no vamos a mitigar, si se nos siguen materializando esos riesgos. Productos no conformes, el seguimiento, el registro, la solución, qué tratamiento le doy, cómo tengo trazabilidad de la información, reduzco tiempos en resolución, mínimo impacto en la producción, puedo tener o mejorar esa calidad del producto si tengo controles y las herramientas de automatización me generan esos controles y hacen que pues mi cadena de valor, en este caso pues genere o cada día se afine un poco más para generar un producto de mayor calidad al cliente. Control de documentos. Aseguramos o eliminamos problemas de versiones desactualizadas, acceso descontrolado de la información, la estandarización, algo que es fundamental. Quien no alguien trabaja en un formato o hay otra persona en otro, entonces podemos estandarizar en ese sentido. Controles operacionales, en este caso temas de monitoreo, de inspecciones en terreno, con tecnologías móviles, con o sin conexión a Internet, que yo pueda levantar un hallazgo desde mi dispositivo móvil y que automáticamente eso lo tenga en un sitio centralizado, que me genere una alerta de que se me ha generado un hallazgo, de que tengo pendiente una tarea. Ese tipo de beneficios son claves. A nivel de indicadores, información en tiempo real, y aquí hay algo súper importante en indicadores, quiero hacer un zoom grande, y es el análisis de grandes cantidades de información, en que ya no solamente, digamos, se nos presenten estos datos, sino que pasemos de datos a información para la toma de decisiones. Optimizar los procesos de auditoría, garantizar aspectos de trazabilidad, la preparación, ejecución de múltiples formas. Hoy en día vemos que podemos hacer auditorías virtuales, estandarización de listados de chequeo, registro de hallazgos y, por supuesto, aprovecharnos, por decirlo así, de análisis asistidos con inteligencia artificial para hacer un análisis de causa más preciso. Claro, voy a tener que yo como ser humano analizarlo, pero sí que esas jornadas de 4 o 5 horas de pronto que nos cuesta
en un solo clic lo podemos, después de haberle dado pues un volumen de información, lo podemos estar reduciendo. Y por supuesto, ¿quiénes lo van a agradecer? Pues la alta dirección de la organización para tomar una decisión en proporción de una base sólida de información y enfocadas a unas decisiones estratégicas y operativas que, como les decía, garanticen el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones. Ahora bien, entonces vamos a pasar al punto en donde yo sé que todos ustedes están aquí. Y yo sé que Juan Pablo está allí presto para mostrarnos esos beneficios y cómo Cantan Software nos va a servir como una guía, un orientador con todas sus herramientas para lograr el diseño e implementación, mantenimiento y mejora eficaz de nuestro sistema integrado de gestión. Entonces, ahora sí, Juan Pablo. Para que el protagonista a partir de este momento sea la solución que tenemos para todos nosotros que como responsables o ejecutores de los sistemas de gestión, vamos a presentar el día de hoy. Quiero que a partir de este momento todos los asistentes pues se emocionen, se estén expectantes y tengan la disposición de ver esta solución, porque a partir del momento en que yo le diga al software acceder a Cantan, vamos a empezar a transformar la era digital de los sistemas de gestión. A partir de que yo le dé acceso a Cantan, voy a transformar o voy a tratar de transformar la experiencia de la transformación digital de los sistemas de gestión para cada una de las empresas a partir de los asistentes que están en esta reunión y quiero que se emocionen, ¿vale? Porque de verdad que la solución que tenemos preparado para el día de hoy les va a cambiar la forma de ver los sistemas de gestión, se van a enamorar. Si ustedes son responsables de un sistema de gestión es porque están enamorados de los sistemas de gestión claramente. Pero a partir de este software que tenemos para la solución de los sistemas de gestión, se van a enamorar aún más, van a hacer que la organización se enamore de la ejecución de los sistemas de gestión a través de esta herramienta o de esta solución digital que es Cantan. Bien, entonces, si estamos preparados, vamos a acceder a Cantan, que es un software tipo web, que al momento de ingresar con nuestro usuario y contraseña, empezamos la transformación digital a partir de una pantalla que nos permitirá navegar en las diferentes aplicaciones que tenemos para dar solución a las estructuras de alto nivel que son las normas ISO. Como bien lo mencionaba Natalia y Julio, el software nos va a permitir a través de esta estructura dar alcance y cumplimiento a todas las normas ISO, especialmente ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001 y la novedad que tenemos en este momento que es ISO 37001. No sin antes decirles que respetando la estructura de alto nivel de las normas ISO, no podamos dar alcance a otras normativas. Ahorita que ustedes vayamos a navegar durante el software, van a entender y van a tener claro que otras normas son ajustables o son adaptables a la solución que tenemos desde Cantansoft. Si, por ejemplo, hay personas de Perú, vamos a ver que la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo también se va a poder cumplir a través de esta solución. Vamos a ver si hay personas de México, por ejemplo, la normatividad en SACISOPA, vamos a ver también que le vamos a dar alcance a través de esta solución. O, por ejemplo, gente de Colombia que también maneje seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a ver que vamos a poder dar alcance a normatividad interna como el decreto 1072. Entonces, es una solución muy integral, es una solución muy sencilla de usar, muy adaptable, muy intuitiva que les va a permitir a ustedes cumplir a cabalidad lo que nos indicaba Julio, el cumplimiento legal de los sistemas de gestión de su organización. Bien, como primera medida, al ingresar al software, vamos a tener un mapa de navegación que nos va a permitir navegar a través de un río que simula el diseño y la implementación y ejecución de un sistema de gestión. Vamos a poder navegar a través de las diferentes aplicaciones. Vamos a ir pasando por cada una de ellas. El símil es que vamos a iniciar por la planificación del sistema de gestión, donde ustedes van a poder, a través de un análisis de contexto y identificación y evaluación de unas necesidades y expectativas de partes interesadas, poder identificar los aspectos externos e internos que afectan al sistema de gestión y a partir de esa identificación y evaluación vamos a poder definir unos análisis de riesgos o identificar unos riesgos y oportunidades para evaluarlos y de esta manera poder definir tanto los objetivos del sistema de gestión como los controles operacionales
que son necesarios para mitigar los diferentes riesgos de las normas ISO o del sistema de gestión que ustedes apliquen en su organización, ¿vale? Vamos a ir manejando. La idea de esta pantalla de inicio es que sea tan sencilla que ustedes, a medida que vayan avanzando por cada una de las etapas del ciclo PHBA, iniciando por el planeal, luego pasaremos por el hacer de los controles operacionales, luego pasaremos por la verificación, que son a través de el seguimiento de los incidentes, salidas no conformes, quejas y reclamos, una serie de aplicaciones que nos permitirán hacer toma de conciencia y participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Vamos a tener también la parte del verificar a través del seguimiento y medición de desempeño, revisión por la dirección y finalmente la mejora continua a través de las aplicaciones destinadas para ello. Bien, la idea es que el software sea tan intuitivo que ustedes naturalmente vayan navegando por cada una de las aplicaciones. Sin embargo, la novedad, la transformación digital que nos mencionaba Julio, empieza a ser presente en este momento. Ustedes, a partir del momento que tienen el software Cantan, ustedes van a tener disponible en cada una de sus organizaciones inteligencia artificial que les permitirá a ustedes tener casi no, de verdad que lo van a tener, un consultor permanente en sistemas de gestión, tanto para que les ayude a la implementación o al diseño de su sistema de gestión, como también para aclarar dudas específicas de la herramienta que tenemos dispuesta para el día de hoy. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial en Cantan Software? Bueno, Cantan Software tiene un asistente que se llama Cantana, que ya lo vamos a ver, en donde vamos a hacer consultas a través de inteligencia artificial desarrollada directamente por Cantan Software, es decir, no se trata de una programación previa, no se trata de una aplicación más, sino es inteligencia artificial aplicada al diseño del software Cantan y que nos va a permitir entonces hacer la transformación digital de nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Es muy importante que ustedes tengan presente que la inteligencia artificial en Cantar Software no solamente la vamos a ver a través del asistente virtual que voy a abrir en este momento, sino también lo vamos a ver en las diferentes aplicaciones. Cuando lleguemos, por ejemplo, algo que nos cuesta muchísimo a nosotros o nos gasta mucho tiempo a nosotros como responsables de los sistemas de gestión, por ejemplo, es tratar de analizar las causas de un evento de nuestro sistema de gestión y en muchas organizaciones al personal sobre todo operativo, que hace esos análisis de causas en sitio, a veces no nos queda tan bien, a veces nos faltan identificar causas, no tenemos como la experticia para poder identificar todas las posibles causas que derivaron de ese evento, pues vamos a ver ahora que lleguemos, por ejemplo, a un evento, un incidente, por ejemplo, o una no conformidad en la plataforma, cómo a través de la inteligencia artificial de Cantan vamos a poder tener un análisis de causas a través de la inteligencia artificial, perfecto, ¿vale? Vamos a verlo a partir de ese momento. Entonces, como les decía, Cantan tiene su asistente de inteligencia artificial Cantana, que nos va a permitir en cualquier momento tener un consultor permanente para aclarar dudas de los sistemas de gestión. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en este momento, estuviéramos haciendo nuestra gestión de identificación de riesgos, ¿vale? Hablando de un sistema de gestión de 37001 antisoborno y tuviéramos dudas al respecto de cómo se podría hacer, podríamos utilizar nuestro asistente Cantana de inteligencia artificial y poder aclarar las dudas correspondientes. Por ejemplo, yo le puedo preguntar en este momento cómo se realiza el tratamiento de riesgos antisoborno, ¿vale? Y inmediatamente Cantan, a través de su asistente Cantana, va a través de la inteligencia artificial a darnos las mejores respuestas frente a esta consulta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que para el tratamiento de antisoborno en Cantan puedes usar varias funcionalidades del software, identificación de los riesgos, aplicar la gestión del cambio, el control operacional, ¿vale? Y nos va a dar una claridad sobre las respuestas específicas de la pregunta que le estamos haciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya como nos da una guía de cómo se podría realizar ese tratamiento de riesgos, podríamos en coherencia con esa pregunta poder indicarle, por ejemplo, y que nos respondiera que cuáles podrían ser los riesgos antisoborno, ¿vale? Entonces, voy aclarando dudas de cómo lo hago, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles riesgos que yo podría tener de riesgos antisoborno, hablando de una ISO 37001? Y a través de la inteligencia artificial, Cantan Software nos va a dar la respuesta concreta. Aquí nos dice, por ejemplo, soborno de funcionarios públicos, riesgos asociados a la interacción, habrá
posibles sobornos de la cadena de suministro, regalos de hospitalidad, conflicto de intereses, y nos da una ampliación a través de la inteligencia artificial de cuáles serían los posibles riesgos asociados a antisoborno. Pero no solamente es un asistente de inteligencia artificial enfocado a la norma o al software específicamente. Por ejemplo, si mi empresa es específicamente de una empresa, no sé, de logística, ¿vale? Entonces yo puedo ser más claro y enfocar la ayuda de Cantana a que me ayude a identificarlos en mi propia organización. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner acá qué riesgos se pueden presentar en una empresa de logística. Por ejemplo, si mi organización es una empresa de logística, pues yo podría enfocar mis consultas a mi negocio, a mi objetivo de la organización. Y fíjense que yo he venido dando consultas a la inteligencia artificial que me permitan ir diseñando mi propio sistema de gestión. Me indicó cuáles podrían ser, cómo se podría hacer un tratamiento de riesgos, cuáles podrían ser los riesgos asociados a antisoborno. Pero ahora lo estoy enfocando también a cuáles serían los riesgos específicamente en mi empresa, ¿vale? En mi empresa, en este caso, de un sector logístico, pero pues ustedes lo adaptarán a lo que ustedes necesitan, ¿vale? Aquí vamos a presentarle de nuevo qué riesgos se pueden presentar en una empresa del sector logístico, ¿vale? Y de esa manera, entonces, yo voy llevando al asistente Cantana a que me dé la instrucción y me lleve a través de la inteligencia artificial las consultas que yo necesito. Esto para todos, mira, aquí está la respuesta. Es una empresa del sector logístico, se pueden presentar, por ejemplo, interrupciones en la cadena de suministro, seguridad y protección, errores humanos, riesgos tecnológicos, ciberseguridad, riesgos financieros como fluctuaciones de costos. Y digamos que esto para mí me emociona mucho porque esto no lo tenemos en ninguna parte, esto enfocado tanto a nuestro sistema de gestión solo lo tenemos a través de Cantan Software, en donde yo no solo voy a poder gestionar mi sistema de gestión, sino que además tengo permanentemente un consultor experto en sistemas de gestión ajustado a la necesidad de mi organización, ¿vale? Entonces ya hemos ido llevando al asistente a que nos vaya diciendo cómo lo vamos haciendo, cuáles podrían ser los diferentes ejemplos, y ahora si ustedes quisieran cómo hacerlo directamente en el software, entonces llevo a la inteligencia a que me diga cómo lo hago en mi plataforma, ¿vale? En mi herramienta, ¿vale? Entonces ya digamos que aquí tenemos toda la funcionalidad de inteligencia artificial. Esto es muy novedoso, es parte de la transformación digital, la inteligencia artificial, así como una era de transformación de revolución industrial, pues está la revolución digital que tenemos a partir de este momento. Como bien decía Julio, la inteligencia artificial no va a reemplazar las personas claramente. Las personas van a ser reemplazables si no saben manejar la inteligencia artificial. Por eso nosotros, desde la vanguardia de la innovación, pues hemos aplicado esta nueva revolución a nuestro software, ¿vale? Entonces aquí ya llevamos a la inteligencia que nos diga ahora cómo lo hago desde la plataforma, ¿vale? Desde el software. Accedo a la gestión de riesgos, inicio sesión con Cantan, desde el combo aplicaciones selecciono gestión de riesgos, creo un nuevo evento de riesgos, me va diciendo todos los pasos que yo necesito saber para desarrollarlo dentro de mi software. Entonces díganme si esto no es una solución espectacular para nosotros los responsables del sistema de gestión. La verdad que eso es una herramienta disponible dentro de nuestro software que nos hará la vida supremamente sencilla. El objetivo de la inteligencia artificial es hacernos más productivos, hacer que nuestro tiempo rinda más. Y por eso nosotros a partir de esta novedad queremos brindarles a ustedes la solución que les permita ser más productivos. Bien, entonces digamos que ese es el pequeño abrebocas que hemos visto dentro de las novedades. Ya vamos a ir pasando por cada una de las aplicaciones, pero digamos que todas estas aplicaciones nos van a decir qué hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro sistema de gestión? Pero cómo lo vamos a hacer, perdón. Y finalmente, lo que necesitamos saber es qué vamos a lograr con la implementación de nuestros sistemas de gestión en la organización. ¿Cuál es la esencia de haber hecho toda la planificación, todas las actividades de control operacional dentro de toda la verificación? Bueno, pues para ello, la primera aplicación que quisiera mostrarles, así no llevemos un poco el orden del ciclo PHVA, quisiera que miráramos efectivamente
esta primera entrada a la primera aplicación de nuestro software, que es un Business Intelligence, que les permitirá a ustedes de manera gerencial, de manera rápida, de manera dinámica, mostrar los resultados o mostrar los avances y seguimiento de su sistema de gestión. Eso es algo que nos decía Julio ahorita en la presentación. Nos cuesta mucho saber cómo va el desempeño de nuestro sistema de gestión porque tenemos las no conformidades por allá en un Excel, tenemos las auditorías por allá en un informe PDF, tenemos los hallazgos por allá guardados en un formato. Entonces, no tenemos en tiempo real la posibilidad de saber cómo va nuestro sistema de gestión, ¿vale? Y a partir del Business Intelligence y que tenemos preparado en Kantan y a partir de la gestión que ustedes hayan hecho dentro del software, pues vamos a, de manera automática, que es lo más importante, poder tener esos resultados, ¿vale? ¿Qué vamos a poder visualizar dentro del BI, dentro del Business Intelligence que tenemos dentro de Kantan Software? Bueno, lo primero que también cuesta es saber cómo fue el resultado de las auditorías, ¿vale? Y a partir de esta aplicación, a través de herramientas dinámicas, de gráficos dinámicos, vamos a poder, por ejemplo, saber cuántos programas de auditoría tengo programados dentro de la herramienta. Todos los datos que estamos viendo acá provienen automáticamente de nuestro software, del software de su organización. Yo aquí no tengo que ingresar ningún dato, sino que de manera real, en tiempo real, vamos a visualizar cuál fue el resultado. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 7 programas de auditoría registrados en mi software, de los cuales un programa está cerrado, 6 programas aún se encuentran abiertos. Aquí vamos a poder ver de manera gráfica ese porcentaje de programas cerrados y cuáles se encuentran abiertos. Todas las gráficas son dinámicas, es decir, si yo quisiera filtrar por la información de las a programas de auditoría completados, miren que automáticamente la herramienta me permite hacer filtros dinámicos que yo puedo ir acumulando a medida que necesite mostrar la información. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a saber que asociado a 7 programas tenemos 4 planes de auditoría, de los cuales ya se ejecutó uno y aún tenemos programados 3 planes abiertos que no se han ejecutado. Vamos a poder ver por mes la cantidad de esos planes que se encuentran abiertos, cuáles se encuentran cerrados y en cualquier momento, si yo quiero ampliar la información de las gráficas, lo voy a poder hacer a partir de la solución del BI de Kantan Software. Bien. También vamos a poder, fíjense que esto va como en cascada, ¿no? Vamos mirando los programas, los planes y derivados de esos planes de auditoría, vamos a visualizar cuáles fueron los hallazgos que se presentaron derivados de la auditoría, todo proveniente dentro de los registros que tengamos en nuestro software Kantan, ¿vale? Esto también es muy importante porque cuesta mucho para las organizaciones que el sistema de gestión efectivamente sea un sistema, es decir, elementos interrelacionados y que interactúen entre sí, pues aquí vemos que hay una interacción directamente entre las auditorías y los hallazgos que se generaron de esas auditorías, dos aplicaciones independientes en software Kantan, pero que interactúan entre sí. Ejecución de auditorías, hallazgos derivados de auditoría. Bien, y de esos hallazgos vamos a poder visualizar cuántos se han ido cerrados, cuántos están cerrados, cuántos se encuentran abiertos, el total de hallazgos, cuántos hallazgos abiertos y cerrados se van a presentar por mes. Y directamente en la parte final de esta visualización vamos a poder tener un resumen de o detalles de los programas de auditoría, cuándo se ejecutaron finalmente, si están aprobados esos programas o no, el mes de vigencia, si se encuentran completados o pendientes, el detalle de los planes de auditoría generados. Aquí vamos a poder visualizar cuáles son los procesos asociados a ese plan de auditoría, cuáles son los procesos que se van a auditar, cuándo está programada la fecha de inicio de la auditoría, cuál es su objetivo, el alcance, el criterio y en qué fase de desarrollo eh, de la auditoría se encuentra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya se completó, se planificó, aquí ya está en el desarrollo de la auditoría, hallazgos de auditorías, ¿vale? Y si yo quisiera tener ampliación de la información conectada con mi software, yo quiero ver, por ejemplo, este plan de auditoría que ya se completó, quiero ver cómo fue la gestión, entonces directamente a través del enlace que tenemos disponibles ahí de los registros, vamos a ir directamente al plan de auditoría desarrollado, cuál fue el desarrollo, que ya vamos a ver ahorita más adelante cómo funciona esta aplicación, y vamos a poder ver en tiempo real cuáles son los datos que me están generando las gráficas de este BI. Esto también es supremamente novedoso, esto es un valor agregado que tiene Kantan Software que realmente nos permite en tiempo real, no necesito ingresar datos de ninguna manera, vamos a poder visualizar directamente cómo va el resultado. En la parte superior vamos a poder tener filtros que también funcionarán si yo quiero filtrar, por ejemplo, por mes específico, y las actividades o los filtros van a ir haciendo que las gráficas cambien de acuerdo a esa información. Bien, eso frente a la gestión de auditorías. Ahora bien, tenemos de la gestión de hallazgos otra hoja que nos permitirá
ampliación superior de lo que teníamos en auditorías. Tenemos hallazgos de auditorías, pero tenemos hallazgos también de otras fuentes, ¿verdad? Vamos a poder visualizar el total de hallazgos que se han ejecutado por año, por mes, por proceso, si son eficaces los planes de acción definidos para mitigar el hallazgo y los estados de los hallazgos, ¿vale? Las gráficas son dinámicas, en cualquier momento yo puedo filtrar y la información se va a ir reflejando en las diferentes gráficas de acuerdo al filtro. Bien, ¿qué vamos a visualizar aquí? El total de hallazgos, que es un tema muy importante para hacer seguimiento de el desempeño del sistema de gestión, cuántos de esos hallazgos están cerrados, cuántos se encuentran abiertos, y esto es muy interesante. Los días promedios para el cierre les va a dar a ustedes una información de cuánto se está demorando cada proceso o cada responsable de gestionar los hallazgos en promedio para dar el cierre definitivo, ¿vale? Esto es un indicador supremamente valioso porque ustedes pueden tomar medidas de por qué se está demorando tanto o por qué está siendo más eficaz un proceso que otro en los días en que se demora para hacer el cierre. Vamos a poder visualizar cuáles de ese porcentaje de hallazgos están cerrados, cuáles se encuentran pendientes, cuántas acciones correctivas tenemos, cuántas de ellas, estos son los hallazgos asociados a 20 acciones correctivas que tenemos planificadas, de las cuales ya se ha cerrado el 50%, como lo hemos visto acá, 10 y 10, y ya aquí gráficamente lo vamos a poder visualizar. Vamos a ver también el número de hallazgos presentados por año. Aquí tenemos 8 hallazgos del año 2024 y cuántos hallazgos en este caso se encuentran abiertos del año 2024 por mes. Bien. Ahora bien, información adicional, cuántos hallazgos por origen, es decir, cuántos provienen de auditoría interna, cuántos de auditoría externa, cuántos revisión de indicadores y las otras fuentes que ustedes ya hayan definido dentro de su sistema de gestión en las cuales se debe reportar un hallazgo, ¿vale? Y yo aquí vamos a poder visualizar ese porcentaje cómo va representándose en el total de hallazgos de nuestro sistema de gestión. Yo quisiera ver, por ejemplo, en auditoría interna, que es la más grande fuente de no conformidades, eh, en qué procesos, por ejemplo, están gestionadas, ¿vale? En qué procesos están impactando. Entonces yo aquí puedo ver que están impactando en compras, quisiera ver en compras cuántas tengo una que ya se encuentra completada, se demoró 155 días para el cierre. Aquí yo pudiera colocar, ahora quiero ver del proceso de logística, qué actividades, cuántos hallazgos tiene derivados de la auditoría, y digamos que de esa manera ustedes van a poder mostrar gerencialmente y tener en tiempo real el resultado de su gestión de hallazgos. Bien. Voy a quitar aquí un momento los filtros para continuar con la presentación. Vamos a tener también la posibilidad, algo que también cuesta muchísimo, que es ver el seguimiento o el avance o inclusive la comparativa entre periodos de cómo fue nuestra gestión de riesgos. Nosotros a veces, muchas veces cometemos el error de que hacemos la matriz de riesgos como por cumplir un requisito, pero la matriz de riesgos es el insumo clave para el diseño de los sistemas de gestión. Ahí es donde ustedes van a identificar y evaluar cuáles son los riesgos que más impactan su sistema de gestión. Y con base a esa priorización de riesgos, ustedes van a determinar qué controles van a hacer para para mitigar, perdón, esos riesgos priorizados. Entonces, la matriz es la fuente viva de su sistema de gestión que les puede permitir a ustedes hacer eso. Y nosotros muchas veces tenemos esa matriz como por ahí guardada, como que no la usamos mucho, la tenemos ahí, ¿vale? Pero a partir de este Business Intelligence, ustedes van a ver la importancia de esa matriz. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, una comparativa del riesgo inherente entre mediciones, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una medición de el año 2023 en donde 33 riesgos asociados a ISO 9001 en este caso están en una calificación muy alta, ¿vale? Eso frente al año 2023. Y si yo comparo, por ejemplo, el año 2024, vemos que en este caso uno de los riesgos, al menos uno, ya bajó, ¿vale? Es decir, que los controles implementados para el riesgo del año 2023 impactaron en la matriz del año 2024 y fueron efectivos, al menos uno, ¿vale? Entonces, de esa manera ustedes van a poder hacer comparativas. Si ustedes quieren solamente enfocarse en un nivel de riesgo, por ejemplo, o a una matriz específica, van a poderlo hacer. Van a tener también la posibilidad de comparar entre el riesgo inherente de mediciones y el riesgo residual. Yo quiero ver, por ejemplo, únicamente de mi matriz 2024, cómo fue el comportamiento entre cómo iniciaron mis riesgos y cómo finalizaron una vez implementados los controles. Entonces aquí vamos a poder visualizar que 33 riesgos estaban en riesgo bajo y ahora hay 52. ¿Qué les demuestra esto? Que los controles aplicados a los riesgos inherentes fueron efectivos, por lo cual las actividades que ustedes están haciendo están sirviendo.
¿vale? Esto les permitiría a ustedes replantear si al contrario se mantuvieran o aumentaran el nivel de riesgos, pues rediseñen el sistema de gestión porque las actividades de control operacional que ustedes están ejecutando no están siendo efectivas. Entonces, fíjense que esto es un insumo supremamente poderoso que les va a permitir a ustedes tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? En cualquier momento. ¿Vale? Vamos a tener también la posibilidad de ver el nivel de riesgo por mes, ¿vale? Si ustedes hacen una medición periódica del mismo año, van a poder comparar entre meses cómo fueron los niveles de riesgo. Y aquí tenemos un desempeño, o perdón, un resumen, una tabla de resumen donde nos va a permitir de todos los datos de esta gráfica, pues de dónde son las fuentes de ese riesgo. Aquí tenemos el proceso, qué riesgo es, de dónde se originó y aquí vamos a poder ver la trazabilidad de esta representativa de riesgos que tenemos. Bien, vamos a poder también ver la eficacia de los controles, ¿verdad? Entonces aquí cuántos controles son, qué porcentaje de controles son administrativos, de ingeniería, sustitución, eliminación, cuáles son los controles propuestos, si son efectivos o no, de acuerdo a lo que proviene de la plataforma. Recuerden que lo que estamos viendo es el resultado de lo que gestionamos en nuestro software, ¿bien? Y asociados a los planes de tratamiento, porque los riesgos más representativos cuyos controles no fueron efectivos, hay que hacer un plan de tratamiento. Y aquí vamos a poder también tener cuántos planes asociados a esos riesgos tenemos, qué días de promedio de cierre tuvimos para el cierre de esos planes de tratamiento y el resumen de los planes de tratamiento, ¿vale? Aquí vamos a poder ampliar la información en cualquier momento si ustedes quieren visualizar o inclusive irme a la plataforma para verlo, ¿bien? Eso frente a la gestión de riesgos, vamos a ver también la posibilidad de tener una comparativa de mediciones entre los niveles de riesgo que tenemos en las mediciones. Entonces aquí, por ejemplo, del riesgo muy alto, hay 32 riesgos que se encuentran en nivel muy alto de la matriz del año 2023, 32 riesgos muy altos de la 2024 y en el segundo semestre del año 2024 ya lo pude reducir. Entonces de esa manera vamos a poder también gráficamente ver los niveles de riesgo que tenemos en nuestras mediciones. Bien, aquí eso era por el riesgo inherente, aquí lo vemos, y ahora lo podemos tener también por el riesgo residual. Bien, vamos a ver también el análisis de riesgos por tipología, es decir, por cada nivel de riesgo, o por cada tipo de riesgo de aspectos económicos, ecológicos, de eventos legales, cuál ha sido la representación en esa medición de riesgos. Entonces aquí yo, por ejemplo, quiero filtrar estos peligros crónicos, ¿vale? Y vamos a ver que peligros crónicos y agudos, en esta calificación de nivel bajo, alto, muy alto, tenemos 13 riesgos, ¿vale? Y aquí vamos a poder visualizar cuáles son esos 13 riesgos asociados a los niveles residuales calificados, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, ahora ver los riesgos económicos, vamos a poder ver que tenemos 4 riesgos asociados a esa tipología y vamos a poder ver la calificación que tenemos en esas mediciones, ¿vale? Entonces, todo este conjunto de gráficas les permitirá a ustedes hacer un análisis exhausto, un análisis intenso de las mediciones de riesgos que ustedes tengan dentro de nuestro software. Bien, vamos a ver también a partir de un gráfico de burbujas cómo se encuentran los diferentes niveles de riesgo, ¿vale? Más insumo para que ustedes puedan analizar, ¿vale? A partir de una medición, por ejemplo, yo quiero filtrar la 2023, vamos a ver en qué cuadrantes se encuentran los niveles de riesgo y cuáles son los riesgos asociados a esos cuadrantes, de acuerdo a la metodología que tenemos establecida para la medición de riesgos, tanto residuales como inherentes, ¿bien? ¿Qué más tenemos dentro de nuestro BI? Vamos a tener la posibilidad de ver a partir de los incidentes, por ejemplo, cuántos incidentes se han ejecutado, cuántos de ellos se encuentran investigados, cuántos de los planes de acción asociados se encuentran cerrados. Vamos a ver cuáles se encuentran pendientes de investigar, cuántos se han demorado en promedio para cerrar los accidentes investigados, cuáles se encuentran investigados, cuántas acciones cerradas y abiertas tenemos. Vamos a poder ver también el estado de los planes de acción, cuáles se encuentran, por ejemplo, en la etapa de lecciones aprendidas, en la investigación. Vamos a poder filtrar también o tener la posibilidad de poder ver los incidentes por lesión, es decir, cuáles de ellos fueron fracturas, conmociones, heridas múltiples, torceduras, cuántos han sido la tendencia de los accidentes por mes, cuáles son los meses que más accidentes he tenido, la distribución por gravedad del evento, cuántos han sido graves o leves, cuántos han sido distribuidos o ocasionados por máquinas, aparatos, herramientas o materiales a partir de la análisis de causas. Vamos a tener unas herramientas muy importantes como por ejemplo identificar las partes del cuerpo más afectadas. Si yo filtro por ejemplo aquí el abdomen, vamos a ver del abdomen cuántos accidentes han tenido en ese sentido. Hemos tenido un incidente el cual ya está investigado, por ejemplo, ya se ejecutó el plan de acción y a partir de esas gráficas vamos a poder
realizar nuestro análisis de accidentes. ¿Listo? Distribución de por jornada de trabajo, cuántos han ocurrido en jornada diurna, nocturna, normal, por turno, distribución por lesión, ¿vale? El porcentaje por fractura. Y aquí un resumen en la parte final de los planes de acción y los incidentes ocasionados, ¿vale? Que es el insumo que proviene de nuestro software para hacer las gráficas de seguimiento. Bien, vamos a tener también la posibilidad de ver, por ejemplo, nuestras PQRs, ¿vale? ¿Cuál ha sido el total de PQRs que se han recibido? Los días promedio para el cierre, cuántas se encuentran abiertas, cuáles han sido, qué cantidad han sido felicitaciones, quejas, reclamos. A partir de del filtro vamos a poder visualizar entonces las quejas, por ejemplo, cuáles se encuentran pendientes, cerradas, qué porcentaje se han gestionado, cuántas se han cerrado, el porcentaje de quejas que se encuentran todavía en la ejecución de planes de acción o en respuesta al cliente. Por ciudad vamos a tener la posibilidad, eso pues, dependerá de los registros que ustedes tengan, cuántas han ocurrido por ciudad, las empresas que más quejas han dado, por ejemplo, aquí tenemos unas quejas de carga rápida SA, de distribuciones nacionales, que fue una queja, ¿vale? Aquí tenemos una queja de entregas urgentes. Voy a quitar un momento el filtro de la cantidad de quejas porque también tenemos felicitaciones, ¿no? También podremos tener felicitaciones, sugerencias. Vamos a poder ver la tendencia de las PQRs por mes y la tendencia de tiempos relacionados por las PQRs. Digamos que yo aquí puedo seguir mencionándoles todos los beneficios del BI, pero tenemos muchas más soluciones que pues obviamente les darán alcance a la solución de su necesidad en los sistemas de gestión. Pero fíjense que el BI es una herramienta supremamente poderosa en la cual yo solamente necesito eh, ver el resultado, ¿vale? Y analizarlo. No tengo que gastar mi tiempo en preparar gráficas, en analizar los datos. Ya una vez gestionado en el software, vamos a poder verlo en tiempo real. Y ahora sí vamos a ver entonces, ese fue el qué logramos al implementar nuestro sistema de gestión en Kantan Software. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener entonces a pasar por cada una de las aplicaciones del software a través del ciclo. Les vamos a empezar a definir el alcance del sistema de gestión a través de una aplicación de mapa de procesos que les permitirá a ustedes diseñar su mapa de procesos y plasmarlo en el software. Y a partir de ese mapa de procesos, ustedes van a poder ingresar a las fichas de caracterización del proceso, a las cuales ustedes van a poderle relacionar documentos directamente de la plataforma, inclusive indicadores asociados. Y fíjense que a medida que las aplicaciones interactúan entre sí, ustedes van a reportar hallazgos por proceso, por ejemplo, o van a identificar riesgos por proceso. Aquí cada uno de los procesos, en este caso producción, se va a ir alimentando con la información de esas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver de la matriz de riesgo cuáles son los riesgos asociados a este proceso de producción y cómo ha sido su medición, que proviene de la aplicación de riesgos. ¿Qué formaciones ha tenido el personal de ese proceso? ¿Qué PQRs ha recibido? ¿Qué planes de auditoría se han ejecutado? ¿Qué no conformidades tiene el proceso? A medida que ustedes en las otras aplicaciones vayan generando esos vínculos entre las aplicaciones de Kantan Software. Bien, vamos a ver también, tener la posibilidad entonces de hacer nuestro análisis de contexto dentro del software a partir de esta aplicación. Es una aplicación de tipo BPM que a partir de etapas, a partir de fases con inicio y fin, ustedes van a ir gestionando su análisis de contexto. Recuerden que el análisis de contexto es un insumo supremamente importante, base para poder identificar oportunidades y riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Ustedes a través de etapas, a medida que ustedes vayan haciendo los registros, van a tener la posibilidad de hacer la convocatoria para hacer ese análisis de contexto y la plataforma emitirá notificaciones de agendamiento para las personas que quieran participar de ese desarrollo de ese análisis. Luego, a través de una metodología de análisis de externo e interno y una evaluación de aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y análisis interno de clientes, proveedores, servicios o productos sustitutivos, nuevos competidores y rivalidad, van a poder hacer. Esto es un campo que nos va a permitir en el mismo software poder analizar el impacto que tiene cada uno de estos elementos económicos, como vimos, a partir de una metodología de calificación cualitativa, bajo, medio, alto, y a partir de ese resultado van a poder ustedes identificar cuál ha sido los aspectos de ese análisis de contexto externo e interno más impactantes dentro de su sistema de gestión. Y a partir de ese análisis,
Ustedes van a ver aquí gráficamente cómo fue el impacto de cada uno de los elementos. Aquí vemos por colorimetría que cuáles fueron los más impactantes. Van a poder hacer su análisis DOFA, en donde ustedes van a poder identificar por los factores internos y externos cuáles han sido las debilidades y oportunidades, fortalezas, amenazas de su organización. Y a partir de esa relación, ustedes van a poder identificar, y aquí se empiezan a vincular las aplicaciones, bueno, continuamos vinculando las aplicaciones, vamos a poder relacionar oportunidades o riesgos, ¿vale? Y la plataforma les permitirá a ustedes entonces identificar un nuevo riesgo, y aquí vamos a ver cuáles son los posibles riesgos, o si el riesgo ya está identificado, van a poder relacionar los riesgos que previamente han sido identificados en otras revisiones o en otros análisis realizados, y poder relacionarlo con este análisis de contexto. Esto me permitirá entonces poder tener el insumo para análisis de mis oportunidades de riesgos con la siguiente aplicación, que sería análisis de riesgos y oportunidades. Pero no solamente el análisis de contexto me da esa funcionalidad, también a partir de la evaluación, la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas, vamos a poder entonces también identificar esos riesgos y esas oportunidades de esas necesidades, y aquí vamos a poder identificar entonces de los clientes, proveedores, accionistas, cuáles van a ser las necesidades, expectativas, requisitos y asociados a esas necesidades, y a partir de la evaluación también poder identificar el impacto que esas partes interesadas tienen dentro de nuestro sistema de gestión. A partir de aquí se van a poder crear tareas asociadas al impacto de esas necesidades y expectativas de partes interesadas. Ustedes van a poder programar dentro del software actividades que lleguen que los lleven a ustedes a impactar esas necesidades o a disminuir el impacto de esas necesidades y expectativas de partes interesadas. Ustedes van a poder poner la actividad, qué fecha de plazo van a tener y quién es el responsable dentro de su organización de ejecutar esos planes de acción. Bien, una vez se emitan esas tareas, el software va a emitir unas notificaciones para que las personas recuerden que tienen una tarea asociada a su cargo, y puedan gestionar entonces a través de eh, comentarios en la plataforma. Vamos a poder adjuntar evidencias que nos permitan identificar si las acciones asociadas ya están ejecutadas. Y a partir de esas acciones vamos a poder entonces, igual que análisis de contexto, poder identificar los riesgos y oportunidades asociados a esa evaluación de necesidades, expectativas y partes interesadas. Aquí vamos a tener la posibilidad también de ver cuáles fueron los riesgos asociados a ese análisis y cuáles fueron las oportunidades. Y a partir de ahí, entonces vamos a poder ver, eh, hacer el análisis de riesgos y oportunidades, ¿vale? Hacer el análisis a través de una matriz o una aplicación que nos permite hacer la gestión de riesgos. Voy a utilizar a manera de ejemplo la matriz de riesgos de ISO 9001, pero aquí tenemos, dependiendo del sistema de gestión que ustedes tengan, la metodología asociada a esas normas. Bien, entonces a partir de un ciclo de vida ustedes van a poder identificar los riesgos asociados al proceso, van a poder hacer la valoración del riesgo inherente a partir de una identificación previa de los riesgos que ya han venido identificándose a través de las otras aplicaciones que vimos. Ustedes van a poder calificar la probabilidad y el impacto para calcular de manera automática el riesgo inherente. Luego van a poder identificar los controles asociados a esos riesgos identificados, y poder de esa manera entonces evaluar la eficacia de dichos controles. Bien, ustedes van a poder aquí en el software poder evaluar esa eficacia, para que de esa manera ustedes puedan determinar a partir del resultado del riesgo residual cuáles son los controles que van a implementar o los planes de tratamiento que van a implementar para mitigar esos riesgos, ¿vale? Ustedes van a poder ver aquí una comparativa. En cualquier momento ustedes van a poder ver la matriz. Si quisieran ver una matriz consolidada, van a poderlo realizar. Van a poder ver análisis de información de la matriz. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver dentro de la herramienta, dentro del software, comparativos, por ejemplo, entre una matriz y otra, van a poder tener la posibilidad de tener diferentes gráficas, que también acá les permitirá a ustedes, por ejemplo, evaluar del riesgo inherente cuál ha sido el comportamiento entre una medición y otra, ¿vale? Aquí vamos a ver riesgo residual, por ejemplo, cuál ha sido la comparativa entre una medición y otra. Bien, entonces digamos que a partir de esta solución ya hemos hecho la planificación, ¿no? Identificamos riesgos, oportunidades, los analizamos, y a partir de ahí vamos a planificar nuestros objetivos. En la herramienta, en el software, vamos a poder planificar los
objetivos de nuestro sistema de gestión por periodos. Y a partir de esa definición de los objetivos, vamos a poder definir entonces, por ejemplo, planes de acción a personas que necesitamos que nos ayuden para lograr la consecución de nuestros objetivos del sistema de gestión. Y adicional, pues todo objetivo tiene que ser medido, ¿no? Tiene que hacer su seguimiento. Ustedes van a tener la posibilidad de relacionar los indicadores asociados al cumplimiento de este objetivo. Ustedes van a poder relacionarlos y directamente desde el objetivo van a poder hacer medición de cómo va el cumplimiento de la consecución de ese objetivo, proveniente de dónde, de las aplicaciones de gestión de indicadores que tenemos disponibles en la plataforma. Bien, una vez entonces hayamos hecho la definición de los objetivos, vamos entonces a hacer aquí ya digamos que fue el planear de nuestro sistema de gestión, vamos a hacer el control operacional dentro de la plataforma. Bien, ¿qué controles operacionales se debe establecer? Controles operacionales para los documentos, controles operacionales para las personas y controles operacionales ya directamente en la operación. Quisiera arrancar con el control operacional directamente en la operación de su sistema de gestión. ¿Qué tipo de controles tenemos? Bueno, nosotros aquí tenemos la posibilidad a través de una aplicación de control operacional, que esto es algo muy importante dentro de nuestro sistema de gestión, digamos que derivado, por ejemplo, del análisis de riesgos, ustedes necesitarían hacer un programa de inspecciones, por ejemplo. Entonces, a través de esta aplicación, ustedes van a poder definir por sistema de gestión, aquí tenemos diferentes sistemas de gestión, por periodo, asociado al cumplimiento de las actividades de esos planes de control operacional, cómo ha sido el cumplimiento, ¿vale? Dependiendo de unas fechas, vamos a ver cuál es el avance esperado hasta esta fecha, cuál es el avance real, el porcentaje de cumplimiento de desfase a la fecha. Cada uno de estos sistemas de gestión pues va a tener unos programas de control asociados al sistema de gestión y cada uno de esos programas de controles va a tener un programa específico. Aquí voy a tomar de ejemplo el programa de inspecciones de ISO 45001 y dentro de ISO 45001 ustedes van a tener la oportunidad de programar todas sus actividades de los planes de control operacional que ustedes tengan, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el programa de inspecciones para el año 2024. Tengo todas mis actividades programadas, ustedes van a poder aquí programar tantas tareas ustedes necesiten y directamente esta aplicación se va a vincular con otra aplicación que ya les voy a mostrar que les permitirá a ustedes hacer las inspecciones en sitio, es decir, utilizar un dispositivo móvil que les permita a ustedes ir al sitio y directamente ejecutar las inspecciones, ¿vale? Aquí vamos a ver entonces, dependiendo de las fechas de programación de las actividades, cómo va presentándose el avance, ¿vale? Si vemos a la fecha, hoy, 4 de septiembre, de acuerdo a la programación de actividades, debemos haber ejecutado el 67%. No hemos ejecutado nada, todas las actividades están pendientes, por lo cual tenemos un cumplimiento del menos 67%. Bien, aquí vamos a poder entonces programar dichas actividades y al momento de que yo las programe, voy a duplicar un momento mi pantalla, automáticamente si se trata, por ejemplo, de una actividad de inspección, vamos a poderla vincular directamente con la aplicación Radar, que ya les voy a mostrar, que nos permitirá entonces, lo voy a mostrar en tipo web, pero la idea es que esto se haga con un dispositivo móvil. Les permitirá a ustedes sin acceso a internet, si de pronto la inspección que tienen que hacer es un sitio muy de difícil acceso y no hay conexión, esta aplicación les va a permitir a ustedes aplicar su lista de inspección sin necesidad de tener conexión a internet. Una vez el dispositivo donde ustedes hayan hecho la inspección se vuelva a conectar a internet, los datos se sincronizan y automáticamente vamos a poder ver la gestión. Bien, entonces aquí a partir de la programación, en este caso al usuario al que se le asignó esa responsabilidad, a partir de esta función de actividades van a estar programadas todas las inspecciones a las que esa persona tiene que realizar. ¿Derivado de qué? De la programación inicial, ¿vale? De manera automática van a quedar programadas esas inspecciones. Voy a utilizar, por ejemplo, a manera de ejercicio, una inspección de áreas. Esta inspección es de áreas de trabajo para identificar riesgos de seguridad y salud. Esta es del mes de julio, asociada a la planificación de julio que me programaron. Y simplemente vamos a darle iniciar para poder ejecutar. Insisto, lo estoy haciendo desde una posición web, pero la idea es que lo hagan desde un dispositivo móvil. Ustedes van a poder aquí notificar a las personas que quieran de que están haciendo una inspección, van a poder identificar el área a la cual le están haciendo la inspección, en este caso de áreas, y de manera automática la aplicación les va a permitir a ustedes saber a qué horas inició, a qué horas finaliza, aquí no hemos finalizado, por lo cual pues me muestra la misma hora, esta inspección. Y a través de geolocalización, ustedes como responsables del sistema de gestión van a poder saber en qué coordenadas específicas se realizó el diagnóstico, ¿vale? Inclusive se podría restringir
un rango para que se aplique dentro de una posición específica. Y aquí sencillamente vamos a empezar el diagnóstico, vamos a empezar a desarrollar nuestro checklist. Aquí tenemos las diferentes preguntas. Aquí, por ejemplo, es una inspección de áreas. Vamos a inspeccionar instalaciones, emergencia, elementos de protección. Y en cada uno de estos niveles vamos a tener la posibilidad de evaluar, por ejemplo, si existe buena iluminación, sí o no, si están las luminarias en buen estado, y así con cada uno de los riesgos identificados. Bien, por cada una de las preguntas en el dispositivo móvil ustedes van a tener la posibilidad de generar comentarios, van a poder tener la posibilidad de generar evidencias de manera fotográfica, documental, videos, notas de audio, todas las funcionalidades que ustedes quieran a manera de evidencia en sitio. Bien, y a partir de la finalización de esta lista de verificación, la persona que desarrolló la inspección va a tener que firmar para en constancia de que fue ella la persona que desarrolló la inspección. Y si quisiéramos tener, por ejemplo, la firma de un supervisor que le verifique que efectivamente hizo la inspección, vamos a poderlo hacer. A partir del desarrollo de esta inspección van a pasar dos cosas. Primero, la actividad que tenía programada dentro de mi programa de control operacional va a quedar cerrada de manera automática porque se vinculan las actividades y me aumentará el porcentaje de cumplimiento de mi programa de control operacional. Y segunda cosa que va a pasar, si existen, si existen incumplimientos, ¿vale? Yo no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero si existen incumplimientos asociados a esta lista de verificación, aquí por ejemplo vamos a poder ver uno que tengamos ya listo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en peligros hay un incumplimiento, no hay buena ventilación del área, automáticamente por aquellos incumplimientos que se hayan identificado en la inspección, automáticamente se me va a vincular con mi aplicación en el software de hallazgos, ¿vale? Vamos a poder ver los hallazgos. De manera automática, no cumplí un ítem, me genera un hallazgo. El software me lo va a reportar de manera automática sin necesidad de que yo tenga que descargar nada, ir a reportarlo, bueno, en fin, no vamos a tener la posibilidad de gastar tiempo en gestiones que el software me va a hacer de manera automática. Entonces, aquí ya tengo algunos registrados, ¿vale? Derivado de la aplicación de esos checklists y sencillamente vamos a utilizar cualquiera de ellos y a partir del reporte de un hallazgo, aquí de manera automática el software va a reportar cuál fue la plantilla de inspección que me la generó, qué pregunta fue la que me generó, cuál fue la respuesta, cuáles, inclusive si aquí tuviéramos las evidencias, eh, me las va eh, a poner de manera, ya sean audios, videos, fotografías que yo he hecho en la inspección, me las va a colocar directamente en el software. Y a partir del reporte del hallazgo, entonces vamos a vincular directamente con la aplicación de no conformidades. Bien, entonces es decir, a partir de un hallazgo de una inspección, si eso me genera un hallazgo de no conformidades, van a quedar vinculadas entonces ese hallazgo con esa aplicación que tenemos de reporte de no conformidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a relacionar entonces, vamos a crear una nueva para que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Vamos a relacionar entonces, aquí ya estoy reportando la no conformidad, ¿vale? Derivado de una inspección. Vamos a relacionar entonces cuál fue el proceso, vamos a poner que fue en logística el que generó este hallazgo, los sistemas de gestión asociados, entonces por ejemplo aquí supongamos que este es de ISO 25001, ¿vale? Y aquí tenemos todos los numerales de la norma para determinar este incumplimiento, cuándo se identificó, cuál fue la fuente. Entonces aquí, por ejemplo, aquí podemos tener aquí, no sé, una inspección o podríamos tener un programa de control operacional. Bueno, aquí podemos definir de dónde me generó este hallazgo, ¿vale? Aquí fue de una inspección, por ejemplo, y cuál fue la descripción del hallazgo. Se reporta que en el área de despachos no se encuentra, por ejemplo, los extintores, suponiendo que es una inspección de seguridad, vigentes, ¿vale? Ese fue el hallazgo derivado de la inspección. ¿No? Aquí vamos a poder tener entonces cuáles fueron los numerales o la norma afectada. Entonces vamos a suponer que esto es procedimiento de emergencias, el que incumplimos, emergencias, y vamos a poder entonces adjuntar evidencias si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos adjuntar evidencias adicionales. Y ya he hecho entonces el reporte de mi no conformidad derivado de una inspección. ¿Bien? Ahí es el vínculo entre una y otra. Bien, entre una aplicación y otra. A partir del reporte tenemos que continuar haciendo la gestión de no conformidades, ¿bien? Y aquí vamos a ver entonces que podemos dirigirnos directamente a la aplicación de no conformidades que quedó vinculado
mis riesgos asociados a un control operacional. El control operacional planificado se ejecutó, se generó un hallazgo y ahora vamos a hacer el análisis de causas para determinar eh, qué acciones debemos hacer para mitigar ese hallazgo. Aquí vamos a poder ver el vínculo de dónde se me generó o de qué aplicación se me generó esa no conformidad. Se me generó un hallazgo de checklist y aquí vamos a poderlo ver si quisiéramos verlo o devolverme a ese origen. Bien, y aquí vamos a ver algo, aquí tenemos el reporte y vamos a hacer algo supremamente interesante y es que, como les decía, la transformación digital en este momento les voy a cambiar la vida, ¿vale? Porque esto, a mí me parece que este es uno de los temas más difíciles dentro de nuestro sistema de gestión y es que a partir de la identificación de un hallazgo nos cuesta mucho hacer un análisis de causas. Eso tenemos que ser conscientes de las debilidades que tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Entonces, fíjense que ya tengo una información que me proviene de una inspección. Tengo un hallazgo, tengo una cierta información y en este campo de análisis de causas voy a tener inteligencia artificial. Y a partir de la inteligencia artificial, entonces voy a generar de manera automática cuáles fueron las causas que me generaron este hallazgo. Fíjense que no tengo que desgastarme en haciendo metodologías, no tengo que desgastarme haciendo nada. Directamente vamos a reportar el problema básico, cuáles fueron análisis de causas a través de una metodología de Chicago, mano de obra, qué pasó, falta de capacitación en el manejo de extintores, desconocimiento sobre la ubicación y vigencia, máquinas, materiales, metodología, medio ambiente. Aquí vamos a tener, si no me satisface este análisis a través de Chicago, pues directamente la inteligencia artificial me hace una metodología de 5 porqués, y aquí dice por qué no se encuentran vigentes, por qué no se realizaron las revisiones. Aquí directamente a partir del análisis de causas me va inclusive a definir las acciones que tengo que hacer, crear un calendario de mantenimiento para revisar la vigencia y funcionalidad de los extintores, asignar un responsable, capacitar al personal, establecer procedimientos claros, reubicación de extintores, controles para evitar recurrencia. Bueno, ¿cuánto se hubieran gastado ustedes haciendo el análisis de causas para este hallazgo? Muy seguramente un poco más que lo que se demoró la inteligencia artificial de Cantan Software haciéndomelo en 3 segundos. Bien, si ustedes quisieran hacer un análisis complementario, lo pueden hacer, ¿vale? Si ustedes quieren complementar este análisis, pues van a poder utilizar la metodología si ya internamente ustedes hacer el análisis de causas que ustedes desean. Pero digamos que a partir de esta conclusión yo puedo generar mi causa raíz, ¿vale? No se tenían definidos, por ejemplo, los periodos de inspección de extintores. Supongamos que esa es la causa. Bien. Y a partir de esa opción vamos a establecer los planes de acción. ¿Listo? Entonces, directamente, como ya lo tengo dentro de mi análisis de causas que me generó mi inteligencia artificial y estoy de acuerdo con ese análisis, pues sencillamente yo añado la tarea, ¿vale? Aquí vamos a poder entonces copiar, mantener un registro de capacitación, vamos a revisar, establecer un sistema de supervisión y feedback, vamos a poder programar esa actividad con una fecha de programación específica y directamente entonces asignar un responsable, ¿vale? Vamos a asignar aquí a Natalia, que se encuentra también en este ejemplo, y ella sería la responsable de ejecutar ese plan de acción. Las personas en ese momento les llegará una notificación para que estén enterados que se le programó un plan de acción y directamente en el software van a poder hacer la gestión. Eso que me va a alimentar nuestro BI. Directamente vamos a tener un nuevo hallazgo identificado a partir de una inspección, ¿vale? Esto es supremamente interesante, supremamente, fíjense que yo recorriendo el camino identifiqué mis planes de control operacional, hice mi hallazgo, mi inspección, derivado de la inspección hice mi hallazgo y derivado de ese hallazgo hice mi análisis de causa y planifiqué mis actividades. Sí, sin moverme casi que prácticamente para ninguna parte, ¿bien? Únicamente tendría que moverme para hacer la inspección, claramente, pero digamos que todo lo tengo en un solo entorno, ¿bien? Eso sería una de las soluciones que tenemos dentro del plan de control operacional en la operación, ¿vale? Vamos a tener la posibilidad también de hacer la evaluación de proveedores. Si ustedes quisieran hacer la evaluación de proveedores, aquí lo van a poder hacer, sea para un proveedor que estamos pensando en contratar o un proveedor que ya se encuentre contratado y queramos hacer la evaluación de desempeño. Vamos a tener la posibilidad de evaluar a través de una metodología cuál fue su experiencia, su capacidad técnica, si es confiable nuestro proveedor y programar actividades que nos permitan subir el porcentaje del proveedor si quisiéramos o tomar la decisión de no contratarlo si no quisiera, si definitivamente nuestro proveedor no cumple. Bien, vamos a tener la posibilidad también dentro de nuestra solución tener el control en los documentos. Bien, vamos a utilizar una aplicación que se llama gestor documental y ustedes aquí van a poder controlar la documentación a través de la estructura que ustedes tengan definida en su organización. Y a partir de un ciclo de vida, de un workflow,
les va a permitir a ustedes hacer control de las revisiones de las versiones. Aquí tenemos unas fases de elaboración, revisión, aprobación, publicación y revisión de vigencia de los documentos. Cada una de estas etapas tendrá un responsable dentro de su organización. Los documentos se van a poder manipular directamente en la aplicación sin necesidad de que ustedes tengan necesidad de descargarlo y guardarlo y volver y subirlo en la plataforma. Si ustedes quisieran aquí a través de este OnlyOffice que tenemos dispuestos, van a poder crear los documentos directamente. Van a poder tener un control de versiones, van a poder relacionar procedimientos con instructivos, por ejemplo, que se generan, van a poder a través de una lista de distribución notificar a las diferentes personas que tienen un documento vigente, van a poder visualizar qué personas han consultado, qué personas han visto el documento, quienes si tienen el permiso para descargarlo lo van a poder descargar y de esa manera entonces de manera eh, controlada tenemos nuestra gestión documental. Vamos a poder tener la posibilidad también de generar dentro de los equipos de calibración, por ejemplo, tener el control de los equipos susceptibles de calibración y poder programar las actividades de calibración, ¿vale? Para poder tener un control a través de notificaciones de cuándo estos equipos tienen que calibrarse y tener la trazabilidad de esas calibraciones. Lo mismo vamos a tener disponible para nuestra infraestructura para poder programar los mantenimientos de la infraestructura que nos afecte a nuestro sistema de gestión, ¿vale? Vamos a poder tener también la posibilidad de mirar o gestionar nuestras salidas no conformes, ¿vale? Vamos a tener una aplicación que les permitirá a ustedes hacer el reporte de esas salidas y poder gestionarlas, ¿bien? Lo mismo para nuestras y reclamos, ¿bien? Algo muy novedoso tenemos dentro de Canta Software es que nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros clientes, por ejemplo, nos reporten las quejas en nuestro software sin necesidad de que tengan un usuario y contraseña, ¿vale? Lo mismo hablando de 37001, vamos a tener la posibilidad de hacerlo para nuestro reporte de denuncias, ¿vale? Si ustedes en este momento escanean este código, directamente van a reportar en este momento en nuestro software una denuncia. O si escanean van a reportar en nuestro software. Esto pasará en su organización si adquieren nuestro Cantan Software, van a reportar los PQRs, ¿vale? Entonces, si las personas que en este momento lo escanean, van a dirigirse entonces a una visualización externa en donde van a poder completar los datos en este caso, de una denuncia, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera registrar mi nombre, mi teléfono, mi mail, ¿qué pasó? Entonces aquí, por ejemplo, por decir el acoso laboral en logística, por ejemplo, si afecta o no a terceros, cuál fue la fecha en que se identificó, subir archivos si quisieran ampliar la información y aquí al momento de guardar la información la funcionalidad les va a generar un código a las personas, ¿vale? O les va a generar un código a las personas para que la persona que reportó, si quisiera consultar cuáles han sido sus PQRs o denuncias que han hecho, van a poder consultar a través de ese código en cómo va su denuncia, ¿vale? O cómo va su queja, ¿vale? Y esto directamente lo va a reportar en la plataforma a través de la aplicación de canal de denuncias. Si en este momento la busco, aquí va a estar reportada de manera automática mi denuncia y directamente entonces se va a empezar a gestionar desde la plataforma, ¿vale? Las personas que reportaron van a poder ver cómo va el avance de su queja o de su denuncia en tiempo real a medida que el proceso vaya gestionándose dentro de nuestro software. Bien, vamos a tener también la posibilidad de controlar los incidentes, ¿vale? Y aquí también vamos a tener incidentes de seguridad de la información, incidentes de seguridad y salud, y vamos a poder entonces también, a partir de la inteligencia artificial, esto funciona muy, muy bonito, esto funciona casi, es muy, muy exacto. Ustedes van a poder tener la posibilidad de tener un reporte, ¿vale? Van a poder definir dónde ocurrió el evento, quién se accidentó, qué fue lo que ocurrió, van a juntar evidencias fotográficas, qué gravedad del evento es, toda la información asociada al evento y a través de inteligencia artificial, como vimos en hallazgos, ustedes van a determinar las causas, ¿vale? Aquí vamos a poder definir con análisis de inteligencia artificial y automáticamente la herramienta les va a generar qué fue lo que ocurrió con ese accidente, ¿vale? Igual que vimos en hallazgos, nos van a generar las diferentes metodologías, qué pasó, qué ocurrió y nos va a decir cuáles son las sugerencias de planes de acción asociados a ese accidente. Bien, y de manera automática vamos a poder entonces a partir de ese análisis generar nuestros planes de acción que nos permitan mitigar o que vuelva a ocurrir ese incidente. Bien, y eh, bien, ya entonces hemos visto todo lo que tenemos dentro del hacer, también tenemos la
posibilidad de tener unas encuestas que ustedes van a poder distribuir de manera automática a los interesados. Por ejemplo, si tuviéramos elecciones de comités, aquí ustedes van a poder generar una encuesta que les permite a las personas votar, ¿vale? Votar por su candidato y poder hacer la elección de su comité. Bien, aquí tenemos una evidencia de ejecución. Si yo le doy aquí guardar, me va a generar el voto y a partir de estadísticas vamos a poder visualizar quién ganó, por ejemplo, dentro de las votaciones que tenemos dentro de nuestros comités. O también vamos a poder configurar encuestas de satisfacción del cliente. Si ustedes quisieran aquí generar encuestas y después ver las estadísticas, van a poder también generar cuál ha sido la satisfacción de nuestro cliente. ¿Listo? Bien, eso frente a los controles profesionales que tenemos. Ahora vamos a ver, bueno, asociado al seguimiento de medición, nosotros tenemos una aplicación de indicadores que les permitirá a ustedes entonces hacer en tiempo real el seguimiento. Ya vimos cómo se generan los hallazgos, ¿verdad? Ahora, yo tengo un indicador de no conformidades reportadas y sin necesidad de yo introducir datos de manera automática, el software nos va a permitir entonces única y sencillamente dándole una opción actualizar, tomar la información de los hallazgos que se reportaron en el aplicativo de hallazgos y me va a dar el resultado. ¿Cuántos se han reportado? Se reportaron 3 en marzo, aquí tenemos el de septiembre que acabo de reportar y vamos a ver cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento. ¿Con base a qué? Al reporte y cierre de los hallazgos, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder hacer en tiempo real el seguimiento de mis indicadores, ¿bien? De manera automática, sin necesidad de tener que introducir y gastar tiempo en introducir datos. Vamos a tener la posibilidad también de hacer nuestra revisión por la dirección. Vamos a tener una aplicación que nos permitirá entonces generar esas inspecciones, perdón, esas revisiones de la dirección y vamos a poder visualizar entonces cuáles fueron las entradas, quiénes participaron, qué aspectos se evaluaron y de manera masiva vamos a poder dar el resultado de esa revisión por la dirección si quisiéramos notificar a diferentes personas. Ya vimos entonces las no conformidades, vimos también en el BI las auditorías y en las auditorías vamos a ver los programas de auditoría que están generados. A partir de una programación de auditorías, vamos a ver entonces, por ejemplo, que a partir de una generación de un programa de auditorías, pasará por unas etapas de aprobación, de comunicación, ejecución del programa y asociado a esa auditoría vamos a vincular los planes de auditoría. Fíjense cómo todo se vincula entre sí, ¿no? Hice mi programa, luego hago mi plan de auditoría vinculado a ese programa. Cuando ejecute mi plan de auditoría, voy a vincular directamente los hallazgos y todo está vinculado, ¿vale? Todo desde un mismo sitio vamos a poder hacer toda la gestión de auditorías, desde su planificación, ejecución y resultado. Bien. Y ya para finalizar, entonces, agradecerles a todos el tiempo dispuesto para este espacio. Espero haberlos enamorado de este software. La verdad, yo me emociono mucho hablando de él porque me parece una herramienta supremamente viable para nosotros poder tanto ejecutar, diseñar y aprender ahora con la inteligencia artificial que tenemos disponible. Ya para finalizar, decirles que tenemos como novedad también en nuestro software la posibilidad de tener un asistente de soporte en tiempo real, ¿vale? Ustedes van a tener la posibilidad en cualquier momento, si todo lo que les he mostrado no ha sido suficiente, aquí pueden hacer consultas directamente a un asistente de Kantan en donde van a poder identificar si tienen un problema o una duda. Vamos a tener respuestas entonces a partir de unos videos que vamos a poder visualizar. Aquí me va a decir cuál es el problema que tengo, que si es sobre la aplicación, sobre facturación, sobre un error. Aquí vamos a poder reportar y inmediatamente si ustedes quisieran hablar con un consultor, aquí vamos a poder también definir eh, si quisiéramos hablar con un consultor en tiempo real. ¿Sí? Esto es un chatbot que nos permite hacer respuestas de las soluciones que tenemos, pero si quisiéramos podemos consultar el consultor, ¿vale? Y directamente nos pondremos en contacto con nuestro personal de soporte de Kantan Software y vamos a poder interactuar con ellos. Bien, hasta aquí mi presentación. Espero, como les digo, haber podido, pues de alguna manera, enamorarlos de esta aplicación, ¿vale? Yo voy a dejar en este momento, Natalia, de compartir y te doy paso entonces para la sesión de preguntas. Quisiera, bueno, además de agradecer el espacio que nos han dado para la presentación, agradecer a la empresa que va a seguir la presentación luego de nosotros, que es uno de nuestros clientes acá en Ecuador. Bueno, voy a presentar brevemente a Corporación Q. Corporación Q es un grupo de consultoría basado en Ecuador. Venimos trabajando desde el año 2002. Cuando nos formamos,
vimos que la mayoría de productos de consultoría se limitaban mucho a dar consejos, ideas de mejora, pero no soluciones concretas. Entonces, desde un inicio nosotros nos enfocamos a buscar herramientas que ayuden esa gestión. Trabajamos tres líneas: la línea de asesoría o consultoría en planeación estratégica, sistemas de gestión, mejora continua, una línea de entrenamiento en las mismas líneas y nuestra tercera línea es la representación de soluciones tecnológicas del grupo SG Innova con las plataformas ISOTools y Cantan. Ya me presentó al inicio del evento Natalia. Yo soy Mauro Rivadeneira, presidente y director de proyectos. Y bueno, he tenido oportunidad de trabajar en consultoría por varios años. Cuando formamos Corporación Q, fuimos un grupo de 3 consultores que habíamos trabajado con el Banco Mundial formando el Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Ahí desarrollamos un proyecto con apoyo a más o menos 170 empresas en sistemas de gestión y ahí pudimos averiguar, pudimos identificar que no había ese apoyo directo de parte de los consultores, sino cosas que sonaban bien pero que no se llevaban a la práctica. Entonces, eh, voy a, eh, bajo ese esquema les voy a contar un poquito nuestra historia, luego regreso un poquito al tema anterior. En el 2002 que lanzamos la compañía, nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas en Excel, porque decíamos es importante entregar un entregable a los clientes y hacerle más fácil la vida, ¿no? No darle solo un informe que se almacene y que no se lleve a la práctica. Esta herramienta nos fue muy bien. Desarrollamos dos, una que le llamamos QAPE para planeación estratégica y una QSAC para sistemas de administración de la calidad en esa época. Y a los clientes les gustó mucho. Tenía despliegue de planes, sistema de indicadores con semáforos y gustaba mucho. Pero bueno, lo principal que identificamos es que había un alto nivel de satisfacción, pero había un recelo de usar Excel como la plataforma de gestión por el tema de seguridad, de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, en el 2006 entramos en un desarrollo propio en ambiente Windows e hicimos las dos plataformas en ambiente Windows, pero nos salió un sistema tremendamente rígido, muy difícil de llevar y visualmente inferior al que teníamos en Excel. Tanto así que muchos de nuestros clientes nos dijeron, lindo tu sistema, pero devuélveme el Excel. Y tuvimos que regresar acá. En el 2006, después de haber fallado en ese desarrollo de software, vimos que ya la rueda estaba inventada y empezamos a buscar representaciones y dimos con el grupo SG Innova. En esa época no tenía ese nombre, pero era el propietario de la marca ISOTools en esa época. Ahora, como ustedes ven, ISOTools tiene varias herramientas más. Eh, Desde el 2010 venimos representando aquí en Ecuador. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros y yo diría que se alineó perfectamente a nuestra filosofía porque lo que teníamos de visual, de amigable, de fácil, lo mantiene y lo mejora obviamente la plataforma, pero además de eso añade toda la seguridad y el acceso, ¿no? Porque en Excel una de las cosas más complejas era que teníamos todo en una nube o en la máquina del representante del sistema y la actualización se veía completamente difícil y el seguimiento también. Entonces, esta es un poquito la historia de cómo llegamos a la representación y cómo la usamos al momento. Julio César nos comentaba del desarrollo de la tecnología en los últimos años y yo solo tenía esta lámina como introducción para comentar que la humanidad se ha ido desarrollando en muchísimo tiempo, ¿no? Si pensamos, no sé, 100.000 años atrás, la humanidad vivía de la caza y después de encontrar alimentos directamente. Luego, probablemente a unos alrededor de 13.000 años antes de Cristo, se vuelve agrícola y empieza ya a producir cosas, ya no solo a recoger. Y esa es la primera forma de vida, ¿no? Pero luego la humanidad empieza a producir cosas y se empieza a generar industria que empieza a crecer desde la industria textil hacia industria ya más avanzada, como industrias metalúrgicas, químicas, etcétera. Entonces la humanidad ha pasado de una primera sociedad de recolectores a una sociedad agrícola, pero
probablemente como recolectores vivimos 100.000 años, ¿no? Si digamos que asumimos que el hombre es hombre desde el Cromañón, y luego hemos vivido unos 10.000 años en una sociedad agrícola, y la sociedad industrial se da recién a fines del siglo XVIII. Todas las fábricas y forma de vida con la que estamos actualmente actualizados es relativamente reciente, no 200 años atrás. Y la sociedad que estamos viviendo ahora de la información, sobre la cual hizo ya un gran énfasis Julio, es una sociedad que empieza en el año 80 por ahí, ¿no? Bueno, hay computadores previos, pero se masifican desde el 80-82. Y a fines del siglo XX, es decir, muy reciente, hemos vivido esta cuarta revolución industrial, pero lo que se nos viene ahora con la sociedad de la información, que ya no voy a hacer mayor énfasis, es tremendamente amplio, ¿no? Ya hemos podido ver con la presentación de Juan Pablo todo lo que se puede hacer con las herramientas actuales y con la tecnología actual. Lo interesante de esto es que esto duró cientos de años, esto duró decenas de años, esto ha durado 100 siglos y esto ha durado décadas y esto probablemente dure menos de décadas o años, ¿no? Y el cambio es cada vez más vertiginoso. En cuanto a nuestra representación acá en Ecuador, nosotros les voy a comentar qué hemos obtenido como empresa consultora como beneficios. No, primero hemos logrado más satisfacción en nuestros clientes. Si bien antes los clientes estaban satisfechos y contentos con las herramientas como les entregábamos en Excel, ahora se sienten, hay una satisfacción incremental de tener algo más sólido y más fácil de aplicar. Otra cosa que hemos hecho es una reducción de tiempo. Por ejemplo, antes en una ISO 9000 nos demorábamos de 8 a 12 meses dependiendo del tamaño y complejidad del cliente. Ahora lo podemos hacer entre 6 y 8. ¿Eso por qué? Porque hay formatos preconfigurados, hay reducción de viajes del equipo consultor por facilidad de acceso remoto. Esto ha permitido que nosotros mejoremos nuestra estructura de costos. Tanto así que en algunos casos el cliente sigue pagando lo mismo con la automatización porque el costo de la consultoría, al reducirse el tiempo, baja el valor del equipo consultor. Y la rebaja esa sirve para cubrir la herramienta automatizada todo, y es un ganar-ganar interesante, ¿no? Porque el cliente gana en un producto de mejor calidad y en menos tiempo. Nosotros ganamos en satisfacción y referenciación de clientes y es absolutamente claro. También debo decir que nos ha ayudado mucho en nuestra imagen corporativa. Estamos muy identificados como un grupo de vanguardia preocupado del uso tecnológico, de la adecuación al mundo real, etcétera. Y también una de las ventajas que hemos tenido es el apoyo comercial. El grupo ESG Innova nos ayuda mucho con redes, comunicaciones, eventos y seminarios como este de que estamos al momento. Y toda la cobertura e información que hemos recibido y el soporte vale la pena rescatarlo, ¿no? Es decir, hemos visto algunos beneficios tangibles por ser partners o representantes acá en el país. Eh, Esto es un resumen de lo que hemos podido palpar en estos aproximadamente 12 años de representación. También hay beneficios que le hemos otorgado al cliente, en cambio. Si nos ponemos en los zapatos ya no de la consultora a la cual represento, sino a nuestros clientes, desde nuestra perspectiva, ya Gaby en la siguiente presentación nos hablará directamente lo que siente ella como cliente, pero nuestra percepción de lo que sienten la mayoría de clientes van por esta línea. Primero, nosotros sentimos que el cliente logra una mayor participación del personal. En muchos casos, en los sistemas no automatizados o fragmentados, los clientes tienden a hacer revisiones en una reunión, la información está concentrada en una persona o pocas que son el representante de la dirección o quien maneja el sistema. A través de la plataforma, la gente participa más, accede, tiene acceso a la información directa, la maneja directamente. También, obviamente, la mejora en la gestión les da agilidad, les da modernidad en su gestión y en mayoría de los casos llegan a sentir que la norma no es solo un requisito
impuesto o algo que les consume trabajo, sino que es algo que realmente se llega a alinear al día a día y al trabajo rutinario y les ayuda el acceso. El control operacional es muy importante porque permite a la organización tener toda esa estructura de procesos que nos mostró Juan Pablo, en donde tienen la información de cómo está el proceso, qué características tiene. Una cosa que valoran mucho nuestros clientes es la versatilidad que tienen de visualizar, mostrar y relacionar esos procesos que le facilitan el control operacional. La información documentada, yo diría, está completamente alineada a los requisitos del anexo SL para toda la normativa actual. Es decir, a medida que uno carga un documento en el gestor documental, como nos mostraba Juan Pablo, ya entra a ser controlado, ¿no? Con o sin esquema de firmas, pero ya ingresa automáticamente en una lista maestra, en un control de versiones. Y también ahí las versatilidades que la plataforma tiene para uso de documentos son muy amplias. Se pueden subir documentos, se pueden ya hechos, ¿no? Por ejemplo, un PDF, un Word ya terminado. Se puede usar un editor de texto de la plataforma en donde facilita la colaboración creativa, la generación de cambios. También se pueden subir URLs, es decir, si hay un video o una política publicada en la página web, no hay para qué repetirlo o pasarlo, simplemente se lo puede traer de donde está y volverlo una información documentada. Creo que se alinea perfectamente al espíritu del anexo SL, de ya no hablar de una pirámide documental y de una estructura formal de documentación, sino de un repositorio que reúne toda la información útil para el sistema de gestión. El tema de indicadores es muy bueno y con lo que nos acaba de presentar Juan Pablo se vuelve mejor con la posibilidad de hacer análisis de reportería con inteligencia, con business intelligence y facilidad. Facilita realmente la toma de decisiones. Y para los clientes, otra cosa que hemos visto es que les gusta mucho que se pueda acceder desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Hay un acceso muy abierto. Esto ha permitido a muchos clientes, sobre todo de alta administración, a poder desligarse un poco físicamente del negocio. Antes, la mayoría de gerentes estaban observando ahí directamente por falta de información. Ahora tenemos ya casos de clientes que pueden salir de viaje, pueden trabajar desde casa con más tranquilidad porque tienen acceso a la información clave. Otra cosa que hemos sentido con nuestros clientes es la adaptabilidad. El teletrabajo a raíz de la pandemia de COVID-19 es algo que ha venido a quedarse, ¿no? Hemos tenido casos de clientes que han devuelto instalaciones que ya no las necesitan arrendar o que mantienen un sistema de trabajo híbrido con unos días en oficina y otros días en casa. La modalidad esta de tener, de hecho, cuando vino la pandemia todos entramos en un cambio disruptivo que no sabíamos por dónde íbamos a salir o qué íbamos a hacer. Y con los clientes de las plataformas automatizadas pudimos seguir trabajando de manera remota sin alterar mucho la situación que el resto del mundo vivía, ¿no? Creo que eso es una cosa muy interesante a tener en cuenta y el enfoque hacia contar con estas herramientas al cliente le ayuda muchísimo a sentirse más seguro y más respaldado. Y otra cosa que probablemente los clientes valoran mucho es la integración, el tener en una sola plataforma la gestión de varios sistemas, ¿no? Cada vez se vuelve más necesario contar con algunas certificaciones o con algunos sistemas o de gestión estratégica, etcétera. Y para el usuario normal, el tener una plataforma para calidad, otra para ambiente, otra para seguridad, tener que salir, cambiar y no saber en qué está trabajando, le rompe un poco el esquema, ¿no? En cambio, acá esa integración hace que en la agenda de actividades se le sume a cada usuario todo lo que tenga, independiente de si el origen es calidad, si el origen es una auditoría, si el origen es una queja, todo le lleva a su ambiente y desde su ambiente puede gestionar todo lo que tenga pendiente sin necesidad de tomar en cuenta de dónde vino, ¿no? Entonces creemos que desde el punto de vista del cliente, en cambio, esos son beneficios muy interesantes, ¿no? Eh, voy a finalmente solo comentar
que herramientas, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar algunas antes de tomar la decisión hace muchos años y al momento también seguimos obviamente como grupo comparando con las herramientas de la competencia y la disponibilidad. Y creemos que el grupo SG Innova con todas sus herramientas cumple con algunas características que tiene la herramienta. La primera es fundamental que las herramientas sean versátiles y amigables para que puedan ser utilizadas. Cuando hay algo difícil de usar, la gente genera resistencia al cambio y simplemente no lo use. Entonces, tiene que estar, además de eso, fácil de uso y disponible y eso también tiene que ver con la forma de acceso, ¿no? Las herramientas cloud creo que tienen un beneficio muy alto frente a otras herramientas que sean utilizadas directamente desde la empresa. La otra cosa es que la actualización hacia el mercado y hacia las nuevos requisitos es fundamental. Creo que lo que hemos visto ahora con las novedades anunciadas dentro de la plataforma es un gran ejemplo de eso, ¿no? El uso de nuevas herramientas y que los usuarios que ya contrataron en el pasado las puedan usar y bajo el mismo esquema de arrendamiento es un beneficio que nuestros clientes valoran muchísimo en el uso de las plataformas. La inserción en el esquema internacional, todas los aplicativos alineados a la normativa internacional que vienen ya alineados al esquema de reconocimiento mutuo y reconocimiento a través de acreditación, es un tema muy importante. Y también el cliente busca adaptación a esquemas especiales. Si bien en algunos casos, y como comentaba Natalia, hay clientes que preguntan por algunos sistemas, muchos sistemas son comunes a estos temas. Por ejemplo, tenemos acá clientes de laboratorio ISO 17025, en los cuales el módulo de calidad es suficiente y más que adecuado porque la mayoría de laboratorios las cosas específicas como validación de métodos, control, cálculo de incertidumbre se manejan normalmente de una manera muy específica con diseño de experimentos y más bien adaptarse a una plantilla sería difícil para ellos. Igual, por ejemplo, con clientes de esquema BASC, el módulo de calidad les sirve completamente, no hay un aplicativo muy necesario como para que sea específico. Entonces, estas funcionalidades, si lo queremos llamar así, han hecho que sea muy útil para los clientes y para la compañía nuestra como, como grupo para centrarnos en el uso. Bueno, a quien represento actualmente es a la empresa IMAX Telecom Soluciones Tecnológicas, soy la gerente de atención al cliente. Eh, Comúnmente aquí nosotros, el nombre comercial es Plus Internet, ¿sí? Entonces es la empresa a la que nosotros actualmente estamos exponiendo. Es una empresa ecuatoriana, tenemos 12 años ya de experiencia en el mercado. Nosotros brindamos servicios de telecomunicaciones, de igual manera un tema de productos de seguridad tecnológica. Actualmente nosotros nos encontramos desarrollando otro mercado también. Para nosotros ha sido bastante importante tener este sistema como tal, los sistemas de gestión que pronto igual queremos certificarnos en la 27000 como tal, al ser una empresa que nosotros somos de telecomunicaciones. Estamos en 7 provincias actualmente en nuestro país. Es un mercado bastante interesante el que tenemos. Estamos en diferentes provincias, lo cual nos ha convertido y hemos visto la necesidad como tal de tener nuestros procesos estandarizados, sistematizados. Tenemos actualmente 3 servicios, que es como les mencionaba, el tema del Internet, el servicio de Internet, Plus Internet como tal. Brindamos también televisión como tal digital a través de la plataforma GoMax y nuestra otra empresa nueva como Plus Security, que es productos y servicios de seguridad a través de tema tecnología, ¿sí? ¿Cómo se dio la decisión de la implementación del sistema de gestión y de la ISO 9001? Bueno, debo comentar que fue la visión de los propietarios de la empresa, de la alta dirección también, querer el tema de reducir costos, de implementar, de estandarizar. Como les mencionaba, nosotros tenemos 19 sucursales, 19 puestos de trabajo
lo cual era complicado seguir manteniendo un sistema manual, ¿sí?, de control. El otro era que ellos tenían claro como propietarios y con la alta dirección el tema de el enfoque al cliente. Al ser una empresa netamente de servicio, dependemos totalmente de los clientes, de nuestra reputación ante los clientes, de la reputación que nosotros tenemos en el mercado como empresa. Entonces, es lo que ellos ya venían con esa idea y también la intención de marcar una diferencia. Nosotros actualmente en el país tenemos una infinidad de competencia, ¿sí?, de empresas que obviamente brindan el servicio, otras con precios altos, bajos, diferentes productos incluso. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo nos diferenciamos de ellos? ¿Cómo nosotros podemos marcar una diferencia con ellos? Entonces esa fue la visión. ¿Cómo estábamos antes de esto, del sistema implementado? Era una ausencia de indicadores de desempeño, es decir, cada uno de los gerentes mencionaba lo que iba a hacer, cuánto había alcanzado, no había como un rumbo realmente establecido, ¿sí? Los costos y gastos de la operación eh, no tenían un control, sí, había tal vez un presupuesto, sin embargo, no, como les digo, no íbamos enfocados a algo, ¿no? A un objetivo claro. Todos los procesos eran sin estandarización, cada uno en los 19 puestos de trabajo hacía de diferente manera, daba un enfoque diferente al cliente, ¿sí? Y existía una mala comunicación interna y externa también, como les decía, entre gerencias no nos comunicábamos, decíamos cosas distintas en cada sucursal a los clientes y lo que llevaba era que no teníamos un enfoque claro de todas nuestras operaciones hacia el cliente, que era de quien dependíamos. Entonces empezamos a ver un declive en la cantidad de clientes, a pesar del esfuerzo que realizábamos para retener, para llamar a nuevos clientes, ¿sí? Entonces viene el primer intento de la implementación. Nosotros aquí obviamente tuvimos una asesoría. Lastimosamente en esta asesoría no se hizo un proceso de socialización adecuado con la alta dirección y las partes interesadas internas. No hubo un proceso de capacitación, considerando que todo el personal de la empresa no tiene conocimiento pleno de lo que es un sistema de gestión de la ISO 9001, de la ISO en general. No había un conocimiento, entonces en esta asesoría no se trató desde lo más básico. Sentíamos que todo el esfuerzo que estábamos nosotros realizando no tenía un fin, no, al contrario, nos empezamos como a burocratizar, entendiendo que esto no era la finalidad de lo que nos habían comentado, ¿no? O sea, desde la alta dirección. ¿Por qué? Porque todo era llevar como anteriormente, todos en la computadora los documentos, todo había que hacer firmar, todo había que tener que archivo físico, había que hacer más documentos de los que ya teníamos, y eso en la gente provocó más bien como un rechazo a querer hacer las cosas, molestia obviamente, porque era cargar más trabajo, ¿sí? Entonces, en esta asesoría no se nos sugirió, no se nos permitió tampoco implementar un sistema que facilite, ¿sí?, un software, un sistema informático que facilite la implementación del sistema de gestión que estábamos nosotros tratando. Entonces, como les menciono, en este caso no era sustentable en el tiempo, sabíamos que todo el esfuerzo que estábamos haciendo capaz era solo por cumplir lo que la alta dirección nos había mencionado, sin embargo no estábamos empoderados del proceso. Entonces, tuvimos que conversar obviamente con la alta dirección, mencionarles que no le veíamos como futuro esto, que todos los recursos que estábamos poniendo ahí no iba a ningún lado. Entonces, desde la alta dirección se termina esa primera asesoría, se contrata una nueva asesoría, a quien agradecemos, creo que hemos hablado ya, pero igual Mauro y Jorge, que es con quien hemos trabajado como asesores, que es Corporación Q, fue diferente y totalmente distinto, y eso lo hemos mencionado. Como les decía, el primer intento fue tedioso. En cambio, en este segundo intento para nosotros fue totalmente diferente, un pleno conocimiento de la norma, un enfoque actualizado y real a nuestra empresa, ¿sí? O sea, no es que
nos ponían como ejemplos otras empresas, sino más bien de acuerdo al contexto de la nuestra. Hubo una inducción, una capacitación larga hacia nuestro personal para motivarles, incluso para mencionarles cuál era la importancia, cuál era el enfoque de lo que nosotros queríamos. Y aquí sí nos sugirieron el uso de un software como tal que permita la optimización, la implementación y la sistematización del sistema como tal de gestión. Eso para nosotros fue un punto súper fuerte y de éxito, porque sin eso consideramos que no hubiésemos tenido el impacto que tuvimos tanto en las partes interesadas internas como externas también, ¿sí? Entonces llega para nosotros el software Kantan, una herramienta que nos sirvió infinitamente, que nos permitió la sistematización de la información, la automatización del sistema, la mejor eficiencia evitar todo gestionar manualmente. No sé si, bueno, algunas personas que estén aquí anteriormente se hacían las planificaciones anuales en Excel, los controles, llevarlos en Excel. Todo eso para nosotros nos permitió cargarlo al sistema y desde ahí ser incluso rendir cuentas entre todos, porque es mucho más fácil que todos veamos cómo vamos avanzando, ¿sí? Entonces manejamos una información actualizada que está al alcance de todos, tenemos procedimientos instructivos, como decía Mauro, con control documental, con control de versiones y demás, pero que está al alcance de todos y que no es más bien como hecho solo para una certificación y almacenado en un archivo ahí olvidado. Al contrario, es abierto hacia todo nuestro público interno. Tiene un enfoque total al cliente, nos hemos abierto ya ahora sí al tema de, antes nos daba un poco de miedo que alguien nos ponga una queja, un reclamo, y ahora vimos la diferencia de tomarlo más bien como un tema de mejora hacia todos los procesos que nosotros llevamos, tenerlo como un tema de mejora continua, ¿sí? Es una plataforma totalmente intuitiva, es fácil de manejar, no hemos tenido ningún problema ni tampoco dificultad en el sentido del manejo o que hayamos tenido que tener mucho acompañamiento en eso. Nos permite el seguimiento de los indicadores de desempeño y obviamente los objetivos planteados como equipo. Cuando hemos tenido algún problema o, no sé, alguna inquietud, hemos tenido un soporte remoto eficiente, por lo tanto no hemos presentado problemas mayores con el software. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para nosotros o que han sido las claves del éxito de la implementación de este sistema? Como les mencioné, el gestor documental. En Kantan para nosotros tener el gestor documental ha sido súper interesante, el transcribir lo que teníamos cada uno en su computadora, tener ahora organizado como en una biblioteca, si se quiere decir así, como una lista maestra con cada una de las dependencias, sus documentos instructivos, registros, con un control adecuado. Y eso ha permitido que todas las áreas tengamos la oportunidad de revisar, de tal vez incluso proponer cambios, porque como nos interrelacionamos, entonces ha sido mucho más fácil, ha sido más efectivo. Otra de las cosas y claves para nosotros es el apartado de planes de acción. Nosotros, al tener 19 sucursales, una operación bastante fuerte, bastante amplia, y por supuesto surgen actividades, proyectos que necesitan ser controlados. No teníamos antes de esto, lo hacíamos, como les mencionaba, de manera manual. Se hacía un proyecto, se tenía el documento cada uno en la computadora, se hacía un seguimiento en Excel, complicadísimo. Con planes de acción, en cambio, nosotros podemos generar planes de acción que vayan atacando, qué sé yo, a los objetivos, como podemos ver en la lámina, objetivos, a no conformidades halladas, incluso para el tema de las auditorías, ¿sí? O planes de acción que ataquen también a los PQRS que nosotros tenemos, ¿sí? La otra es PQRS. Para nosotros, como les menciono, dependemos totalmente de los clientes y anteriormente escuchábamos las quejas y el que lo escuchaba pues intentaba tratarla.
pues ahora en cambio ya hemos mejorado sistematizando esta información, teniendo estadísticas, reportes de cuántas quejas, cuántas felicitaciones nos llegan a nosotros y por dónde van las quejas y reclamos, e incluso darle una respuesta formal al cliente, ¿no? A través de un WhatsApp, como ellos nos hacen llegar la queja, a través de correos incluso. Entonces nosotros hemos podido dar una respuesta al cliente y obviamente el cliente ha mejorado la percepción que nos tenía por el formalismo que ahora manejamos, ¿sí? Súper interesante y bueno, lo más interesante o lo más competente para nosotros fue lo del indicadores, gestión de indicadores. ¿Por qué? Porque nos ha permitido elevar un poco nuestros objetivos económicos, nuestra eficiencia en las operaciones, porque hay un mayor control, ¿sí? A través de este apartado. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos declarados algunos indicadores que van alineados a los objetivos, como nos explicaba el anterior panelista. Nosotros aquí podemos tener varias dependencias. Si en la lámina ustedes pueden ver que pertenece a la alta dirección, a compras, atención al cliente, financiero, demás. Están establecidos los objetivos, los indicadores, y luego se muestra obviamente los resultados que nosotros tenemos. ¿Qué es de interesante? Que esto, al nosotros tener como un semáforo, tener los porcentajes mucho más didácticos, si se quiere decir así, el poder ver, ¿no es cierto? El poder ver cómo vamos avanzando en ese cumplimiento. Y obviamente, bueno, establecer planes de acción de los incumplimientos que tenemos, atacar por qué no estamos, las razones por las cuales no estamos cumpliendo con los indicadores. Y como les mencionaba, el tema de reportería es mucho más fácil, ya tenemos todo aquí, no tenemos que estar haciendo en Excel, generando tablas, al contrario, si ustedes, bueno, nosotros ingresamos datos y toda la plataforma de Kantan ya nos genera este semáforo, nos da alertas y finalmente nos da un tema estadístico de cómo estamos para presentar en las reuniones de comité de dirección. Nos ha facilitado el trabajo porque ahora ya no tenemos que, obviamente, estar, como les digo, haciendo manualmente. Para nosotros Kantan ha sido un punto clave, les debo mencionar, igual a Mauro, gracias a esto hemos podido lograr la certificación en la primera auditoría, entonces es algo que para nosotros nos pone orgullosos, por supuesto, porque es un esfuerzo de equipo. Sin embargo, como les menciono, si no hubiésemos tenido el apoyo, obviamente, de una buena asesoría como Corporación Q y sin la plataforma de Kantan, hubiese sido para nosotros bastante complicado, le veo. Entonces, esa es mi presentación. Es un caso para nosotros interesante y espero haber sido muy clara en mi exposición.